Soy un heredero rico de segunda generación que nunca se esfuerza por superarse. Entregado al placer y viviendo una vida de excesos todos los días. Así que cuando mi familia empezó a presionarme para que me casara, por supuesto me negué 1000 veces, pero bajo los arreglos autoritarios de mis padres. Aún así me empujaron a una cita a ciegas. La otra parte era una heredera adinerada que mi padre había seleccionado cuidadosamente, antecedentes familiares limpios, currículum brillante, condiciones impecables, tan perfecta que no había nada que criticar. En menos de 2 meses, nos casamos a toda prisa, pero solo después de la boda me di cuenta de que ella y yo nunca fuimos el mismo tipo de personas. Mi esposa, Lucía, era el ejemplo perfecto de una mujer obsesionada con su carrera. La carrera primero, valoraba el trabajo por encima de todo. Incluso volvió corriendo a la oficina la misma noche de nuestra boda. Al principio, apoyé totalmente su carrera. Después de todo, admiraba sinceramente a las chicas que trabajaban tan duro, pero lo que nunca esperé fue que, con tal de escalar más alto, fuera capaz de hacer cualquier cosa, incluso cuando yo estaba tirado en la UCI. No le importó en absoluto, solo me dijo: Jorge, es hora de tomar tu medicina. Capítulo 1. Estaba de pie en la entrada del café, revisando una y otra vez la dirección en mi teléfono. En mis 26 años de vida, nunca imaginé que caería tan bajo como para ir a una cita a ciegas. Sobre todo cuando no me faltaba dinero en absoluto. Dormir hasta despertarme de forma natural todos los días. Jugar videojuegos y luego salir a beber con amigos. Solo pensar en tener que criar hijos después de casarme ya me daba un poco de miedo. Pero más que eso, me preocupaba. Me preocupaba si realmente podría asumir la responsabilidad de ser esposo y padre. Negué con la cabeza, obligándome a apartar esos pensamientos. Y murmuré para mí mismo: primero superemos lo que tenemos delante. Con un suspiro, empujé la puerta y entré. El café tenía un ambiente agradable y no estaba lleno. Tras recorrer el lugar con la mirada, la vi trabajando junto a la ventana, porque solo el asiento frente a ella estaba vacío. Llevaba un traje profesional, pulcro y elegante. Pregunté: «Hola, ¿eres Lucía?». Levantó la cabeza, y solo entonces pude verla con claridad. Piel clara, rasgos refinados y un brillo afilado e intimidante en los ojos. «Sí», respondió. «Llegas un poco tarde». «Perdón», dije. «Había mucho tráfico». «Siéntate». Colocó el menú frente a mí. «Un capuchino, por favor». Lucía miró su reloj de pulsera y dijo: «Mi descanso es solo de 1 hora, así que no perdamos tiempo. Ya conozco tus datos básicos. Tuviste excelentes calificaciones en la escuela. Casi siempre estuviste en la lista de becas. Fundaste una empresa después de graduarte y luego la vendiste. Sin malos hábitos. Sin un historial sentimental desordenado. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí?». Su tono era frío, casi como si estuviera manejando un asunto oficial. Me rasqué la mejilla. «De momento, no», asintió. «Entonces realmente no me conoces. Haré una breve presentación. Actualmente trabajo en una empresa estatal como gerente del departamento técnico. Sin malos hábitos. Sin amor de la infancia ni primer amor idealizado como en las novelas. Vivo en una vivienda asignada por la empresa y tengo coche». Asentí levemente tras escucharla y luego caímos en un silencio incómodo. Justo cuando pensaba en cómo romper el hielo, Lucía habló primero. «Creo que estás bastante bien. Podemos intentar salir». Tomado por sorpresa por su franqueza, la miré algo aturdido mientras respondía: «De acuerdo. Entonces dejémoslo aquí por hoy. Tengo que volver al trabajo». Dejó su información de contacto, recogió sus cosas y se dio la vuelta para irse. Me quedé mirando la media taza de café sobre la mesa, perdido en mis pensamientos. Tras un momento, me levanté y contesté una llamada. «Mamá». Mi madre preguntó: «¿Entonces qué tal fue la chica?». «Tu tía Gu y yo pasamos días eligiéndola, educada, guapa y con un trabajo estable. Está bastante bien. No habrás dejado una mala impresión, ¿verdad? Deberían intentar llevarse bien primero. Si no hay problemas, cásense lo antes posible». «Oye, mamá, tú». Nadie habría podido prever lo que ocurriría en los pocos años que siguieron. Capítulo 2. El estruendo ensordecedor de la boda parecía seguir zumbando en mis oídos. Pero en ese momento ya había sido devorado por completo por el silencio glacial del nuevo hogar. Estaba solo, de pie en el centro del enorme salón. El traje de novio, caro y perfectamente entallado, seguía puesto sobre mi cuerpo. Pero la rosa roja y delicada prendida en mi pecho desprendía una decadencia fuera de lugar. En el aire aún flotaba la mezcla de champán, perfume y lirios.
una dulzura empalagosa que resultaba sofocante. Levanté la mano y, con cierta rigidez, aflojé el lazo que me apretaba la garganta. El roce de la tela resonó con una claridad excesiva en aquel espacio demasiado silencioso. Miré a mi alrededor. Mi vista recorrió los muebles nuevos adornados con grandes caracteres rojos de doble felicidad, hasta detenerse finalmente en la entrada. Allí, donde debería colgar un vestido de novia, no había nada. Solo los fríos ganchos brillaban con un reflejo metálico bajo la luz. Lucía ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse ese vestido de novia, igual de caro que el mío, cuando las palabras del maestro de ceremonias anunciando el final del acto aún resonaban entre los vítores de familiares y amigos. Su teléfono móvil, configurado con un tono de llamada agudo y estridente, sonó de repente, como una cuchilla precisa que reventaba la burbuja de alegría. Recuerdo perfectamente el cambio instantáneo en su expresión al contestar la llamada. Los ojos que hacía un momento reflejaban la timidez y la felicidad de una novia, fueron sustituidos, en un instante, por una concentración severa e incuestionable. Solo dijo 2 frases breves al teléfono, de acuerdo, y, entendido. Y colgó con rapidez. Luego se giró hacia mí, con una expresión apresurada y una disculpa que no admitía réplica. Cariño, ha ocurrido un fallo grave en la base de datos central del departamento técnico. Los datos de los usuarios podrían estar en riesgo de filtración. Tengo que ir ahora mismo. Hablaba a una velocidad vertiginosa. Y mientras lo hacía, ya extendía la mano para coger el abrigo que acababa de dejar sobre el respaldo de la silla. Añadió, descansa temprano, no me esperes. De forma instintiva alargué la mano para detenerla. Mis dedos estuvieron a punto de rozar la manga de encaje blanco de su vestido de novia. Fruncí el ceño y dije, ¿ahora? Lucía, ¿sabes qué hora es? Acabamos de casarnos hoy mismo. ¿Tu empresa no tiene a un montón de gente en el departamento técnico? ¿De verdad tiene que ser la jefa del departamento la que salga corriendo la noche de su boda? Mi voz estaba llena de incredulidad. Lucía no se detuvo ni un segundo. El abrigo ya estaba colocado con decisión sobre sus hombros. Ni siquiera tuvo tiempo de abrocharlo bien. Soy la responsable, Jorge, en una crisis de este nivel, si no estoy allí para dirigir la situación. Los de abajo no pueden tomar decisiones. Los problemas técnicos no se solucionan con más gente. Y menos cuando se trata de la seguridad de los datos centrales de los usuarios. Una sola decisión equivocada puede arruinar todo el proyecto. E incluso hacer que la reputación de la empresa se derrumbe. Hablaba con rapidez, con una lógica tan clara, como si estuviera en una reunión de análisis de proyectos. Su mirada era afilada y firme, sin el más mínimo apego, que debería tener una esposa recién casada. Inténtalo entender. Cuando estabilice la situación, todo estará bien. Tú duerme primero. ¿Entender? Abrí la boca, pero sentí la garganta bloqueada, como si algo la oprimiera. Quise decir, ¿acaso esta no es una noche que solo ocurre una vez en la vida? Quise preguntar, si hay que entender el trabajo. ¿Quién va a entender cómo me siento yo? ¿Abandonado como un idiota en la habitación nupcial? Sin embargo, todas las palabras que se agolpaban en mis labios se volvieron pálidas e inútiles al encontrarme con la mirada de Lucía. Llena de una urgencia que no admitía discusión, todo resultaba fuera de lugar. La vi coger con naturalidad las llaves del coche. Su figura desapareció rápidamente en la sombra de la entrada. Y cuando la puerta de seguridad se cerró con un suave clic, el sonido cayó sobre mi corazón como una roca gigantesca. Entonces, cuídate, conduce despacio, casi por puro reflejo. Le dije esas palabras secas y sin fuerza hacia la entrada vacía. Mi voz era tan baja que ni yo mismo estuve seguro de haberla oído. Capítulo 3. Lo único que respondió fue el leve zumbido del ascensor descendiendo. Y después, un silencio absoluto. Me quedé inmóvil en el mismo lugar durante mucho tiempo, como una escultura a la que le hubieran arrancado la columna vertebral. Solo entonces arrastré mis pasos pesados hasta ese sofá nuevo, exageradamente grande, y me dejé caer sobre él, rígido. El caro sofá de cuero emitió un leve gemido al soportar el peso de mi cuerpo. La elaborada lámpara de cristal del techo irradiaba una luz suave pero fría, tan intensa que me hacía arder los ojos. Tumbado boca arriba, mi mente empezó a rebobinar sin que pudiera evitarlo. Todo volvió a empezar desde aquella tarde, en la que la llamada insistente de mi madre me había dejado el cuero cabelludo entumecido, y entré al café a la fuerza. Desde el momento en que Lucía, sentada junto a la ventana trabajando, levantó la cabeza, y me lanzó aquella mirada fría y escrutadora. Desde cuando expuso,
con la claridad de un informe de proyecto. Los resultados de la investigación de antecedentes de ambos. Hasta esa frase suya que cayó como una bomba, podemos intentarlo, y que me dejó completamente aturdido cuando no tenía ninguna defensa preparada. Y después, el proceso paso a paso, la cita a ciegas, ir al cine y comer juntos, visitar a las familias de ambos, registrar el matrimonio, la boda, 7 veces. Solo 7 encuentros bastaron para que 2 completos desconocidos pasaran de conocerse a atar sus vidas para siempre. Tan rápido como un torbellino, torcí la comisura de los labios, esbozando una sonrisa de burla hacia mí mismo, más fea que el llanto. En esas 7 ocasiones, el número de veces que Lucía fue llamada a mitad de camino por asuntos de trabajo, ya casi no se podía contar con una sola mano. En el cine, apenas se apagaban las luces, y antes incluso de que terminaran los créditos iniciales, la pantalla de su teléfono se encendía débilmente en la oscuridad. En el restaurante, cuando el entrante acababa de llegar a la mesa, una videollamada urgente bastaba para que sacara una foto apresurada de la comida y se la enviara a sus padres como excusa, antes de coger el bolso e irse. Incluso hubo una vez en la que habíamos quedado para probar vestidos de novia. Yo llevaba más de media hora esperándola en la tienda, cuando por fin recibí su llamada, cargada de cansancio y disculpas, diciendo que justo antes de que el proyecto saliera a producción, habían descubierto una grave vulnerabilidad de seguridad, y todo el equipo estaba pasando la noche entera luchando contra el problema. Cada vez, yo reprimía a la fuerza la decepción, el descontento, e incluso la ira que me subían al pecho. Me decía a mí mismo que debía entenderlo. En un lugar como la capital, la competencia es cruel como una jungla. Y más aún para una mujer joven en un puesto como gerente del departamento técnico. Un solo paso en falso bastaba para que quienes la acechaban la derribaran. No le había sido fácil llegar hasta donde estaba. Tenía que apoyarla. Tenía que ser un marido considerado. Cuando se estabilice todo, estará bien. Esa frase parecía haberse convertido en su fórmula universal para tranquilizarme. Y también en el anestésico con el que yo mismo me adormecía. Sin embargo, en la primera noche de recién casados, ese anestésico parecía haber perdido por completo su efecto. El tiempo avanzaba lentamente dentro del silencio mortal. Las luces de la ciudad, fuera de la ventana, parpadeaban sin cansancio, reflejándose en los enormes ventanales vacíos, como un gigantesco caleidoscopio mudo. No supe cuánto tiempo estuve allí tirado, hasta que la pantalla del teléfono se encendió de forma abrupta en la oscuridad, acompañada de un zumbido vibrante. Casi con ansiedad, agarré el móvil. El nombre que parpadeaba en la pantalla era Lucía. «Hola», respondí de inmediato, con una voz ligeramente ronca y una expectativa, de la que ni yo mismo era consciente, pero al otro lado, su voz seguía siendo fría y profesional. De fondo se oían vagamente teclas golpeadas y murmullos indistintos. «Jorge, la situación es un poco complicada y no se va a resolver tan rápido. Descansa temprano. No hace falta que me esperes. Esta noche, probablemente dormiré en la empresa. Está bien, lo entiendo. Cuídate». No había terminado de hablar, cuando del otro lado llegó un sonido frío y mecánico. Dip, 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 mirando el salón vacío. En el fondo de mi corazón, empezó a formarse una sensación nada buena. Capítulo 4. Pasaron algunos meses. Y el desarrollo de este matrimonio fue exactamente como yo había previsto. Ella convirtió la empresa en todo en su vida. Pasaba varios días seguidos sin volver a casa, y cuando regresaba, solo comprobaba que yo, su marido solo de nombre, siguiera vivo. Y luego se dejaba caer a dormir sin más. Finalmente, una noche, cuando volví a recibir una llamada suya a altas horas de la madrugada, exploté. «Lucía», mi voz se elevó de golpe, afilada hasta un punto que ni yo mismo reconocía. «¿Qué soy para ti? ¿Un compañero de piso con el que compartes techo? Si tú faltas un solo día en tu empresa, ¿se les viene el mundo abajo?». Casi lo grité, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Incluso el sonido del teclado se detuvo por un momento, cuando la voz de Lucía volvió a escucharse. Llevaba un cansancio apenas perceptible, pero predominaba ese tono frío y profesional, incluso ligeramente impaciente. «Jorge, no armes un drama. Ahora no es momento de comportarse de manera infantil. Mi trabajo afecta a la confianza de los usuarios de toda la plataforma y a los activos centrales del grupo. No se trata de si el cielo se cae o no, se trata de responsabilidad. Del sustento de muchísimas personas.
¿Puedes madurar un poco y tratar de entender mi situación? ¿Madurar? ¿Entender? Estuve a punto de soltar una carcajada de rabia. Una enorme sensación de impotencia me atrapó. Toda mi furia fue a estrellarse contra una masa fría y blanda, sin respuesta. Sí, no soy maduro, no entiendo lo suficiente, no entiendo por qué la noche de bodas de otros es la noche de amor bajo las velas, y la mía fue volverme loco gritándole al aire. Y menos aún entiendo si, dentro de las responsabilidades de mi esposa, existe siquiera un lugar para mí, su marido. Mi voz temblaba ligeramente por la agitación. Jorge, la voz de Lucía se enfrió por completo, cargada de una reprimenda evidente. Ahora no es momento de hablar de esto. Estoy muy ocupada. No tengo tiempo para discutir contigo. Lo dejamos aquí. Cuelgo. Dip. El tono frío e impersonal cortó sin piedad. Todas mis preguntas inconclusas y mi ira contenida. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando ese sonido monótono, manteniendo una postura rígida, como si me hubieran congelado en el acto. Un frío difícil de describir se deslizó rápidamente por mi columna vertebral y se extendió por todo mi cuerpo, más cortante que el viento de las noches invernales de la capital. Por primera vez, comprendí con una claridad brutal que en el mundo que esa mujer había construido, mi prioridad quizá no era ni de lejos comparable a las frías líneas de código en un servidor, y mucho menos a esa pesada responsabilidad que cargaba sobre los hombros. La luz de la pantalla del teléfono se apagó, y la habitación volvió a ser devorada por una oscuridad densa y opresiva. Bajé lentamente el brazo. El móvil resbaló sobre el cojín blando del sofá, emitiendo un sonido sordo. Cerré los ojos. Desde lo más profundo de mi cuerpo emergió un cansancio absoluto, y junto a él, una sensación helada, casi desesperada, de mal presentimiento. Este matrimonio apresurado, quizá estaba condenado desde el principio, a una absurda y profunda descompensación. Y yo, como un idiota que se engaña a sí mismo, me había lanzado de cabeza. La tormenta helada que comenzó en la noche de bodas, no solo no se calmó con el paso del tiempo, sino que, como la neblina persistente del invierno en la capital, se infiltró poco a poco en ese espacio que llamábamos hogar. Lucía regresaba cada vez más tarde. Al principio aún entraba por la puerta alrededor de las 11 o 12 de la noche, trayendo consigo el frío exterior. Luego, la 1 o las 2 de la madrugada se volvieron habituales. Más adelante, pasar la noche fuera dejó de ser algo raro. La lámpara de pared del salón, dejada encendida para quien regresara tarde, pasó de ser un gesto cálido de espera, a convertirse poco a poco en un símbolo inútil y cruelmente irónico. Intenté comunicarme. En uno de esos raros atardeceres de fin de semana, en los que volvió temprano, preparé con esmero una mesa llena de los platos que le gustaban. Fuera, las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Dentro, el aroma de la comida llenaba la casa, creando una ilusión de calidez, deliberadamente construida. Capítulo 5. Lucía. Le serví un cuenco de sopa y hablé con cautela. Últimamente, ¿el proyecto sigue tan ocupado? Te noto mala cara. Mi tono llevaba una preocupación prudente, casi temerosa. Lucía tenía la cabeza baja, deslizando rápidamente el dedo por el cronograma del proyecto en la tableta. Al oírme, solo emitió un vago, ajá. Su mirada no se apartó de la pantalla y el ceño, fruncido por costumbre, dejaba claro que su mente seguía atrapada en esos complejos flujos de datos y calendarios. Sí. Lo de siempre, pruebas de estrés antes de que el nuevo sistema salga a producción. Un montón de problemas. Levantó el cuenco de sopa y dio un sorbo meramente simbólico. Pero sus ojos seguían pegados a la tableta. Entonces, el día 3 del mes que viene, apreté con fuerza los dedos que sujetaban los palillos, procurando que mi voz sonara natural. ¿Podríamos sacar un día, solo un día, para salir a dar una vuelta? Han abierto un balneario de aguas termales en las afueras. Dicen que el entorno está bastante bien. Era mi cumpleaños. Nunca había pronunciado esa fecha con tanta claridad. Con una prueba casi humillante. Esperando que ella lo recordara por sí sola, Lucía por fin levantó la vista de la pantalla. En sus ojos había una pizca de impaciencia por haber sido interrumpida, y una desconcertante falta de comprensión. ¿El 3 del mes que viene? Hizo un rápido cálculo mental de su agenda. No, ese día no puede ser. Hay una reunión trimestral de estrategia del grupo. Yo me encargo de la presentación del módulo técnico y tengo que estar presente todo el tiempo. Los días siguientes también están llenos. Espera a que pase esta etapa. Habló rápido, dando una negativa clara y fría.
acompañada de una promesa de la próxima vez, que nunca llegaría a cumplirse. Su mirada era franca, sin el menor rastro de evasión ni de fingido olvido. De verdad no era consciente en absoluto de lo que esa fecha significaba para mí. Sentí que una mano invisible me apretaba el corazón con fuerza, hundiéndolo de golpe hasta el fondo. La comida que había preparado con tanto esmero empezó a desprender un olor graso y sofocante. Miré cómo Lucía volvía a bajar la cabeza, sus dedos deslizándose con rapidez sobre la tableta, como si aquella conversación no hubiera sido más que un episodio trivial, una interrupción sin importancia, y todo su ser ya hubiera sido absorbido de nuevo por ese enorme remolino llamado trabajo. La breve ilusión de calidez en la mesa se hizo añicos por completo, dejando solo una realidad helada y una decepción que se clavaba hasta los huesos. Dejé los palillos en silencio. Tenía el estómago hecho un nudo, y ya no pude tragar ni un bocado más. La frase, ese día es mi cumpleaños, dio varias vueltas en mi garganta, pero al final la engullí a la fuerza. Decirlo solo me haría parecer aún más lamentable y mezquino. ¿Y qué podría cambiar? En su mundo de lógica estricta y objetivos claros, la importancia del cumpleaños de un marido era, evidentemente, incomparable con una presentación del grupo que afectaba directamente a su futuro profesional. Los días posteriores a la expectativa rota se volvieron pesados, torpes y entumecidos. Capítulo 6. Empecé a aprender a adaptarme a este tipo de vida. Me obligaba a no mirar si en la entrada había un par de zapatos de ella de más, a no fijarme en si en la gran cama del dormitorio principal solo quedaban las marcas de una sola persona. Retomé aquellos pasatiempos poco productivos que tenía antes del matrimonio, completé un juego tras otro. La frecuencia de mis reuniones con mi amigo de la infancia, David, se disparó. Incluso empecé a estudiar distintos tipos de granos de café, exprimiendo al máximo aquella cafetera nueva de casa con todo tipo de experimentos, con una despreocupación casi deliberada y una calma superficial. Intentaba resistir ese páramo interior que se expandía día a día, un lugar llamado el olvido. Aquel joven que alguna vez había sentido inquietud ante el matrimonio y las responsabilidades familiares parecía estar siendo forzado a volver a su antiguo caparazón, solo que esta vez, dentro había una gruesa y fría costra endurecida. Las grietas se extendían en silencio, bajo una indiferencia muda, hasta que algún día llegarían a romperse por completo. El detonante llegó de forma abrupta, aunque parecía un presagio enterrado desde hacía tiempo, en el profundo otoño de la capital. Una epidemia de gripe de gran magnitud se extendió por toda la ciudad. Por desgracia, me contagié, y de manera feroz. Varios días seguidos de fiebre alta hicieron que me doliera cada hueso del cuerpo. Estaba mareado, aturdido, y la garganta me ardía como si hubiera tragado cuchillas. Al principio aún podía aguantar y servirme agua, buscar medicamentos. Más tarde, ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama. Me sentía como un pez al que le hubieran drenado toda el agua, encogido bajo una manta helada, temblando sin control, mientras mi conciencia flotaba una y otra vez entre el ardor abrasador y el frío penetrante. El teléfono estaba en la mesilla. La pantalla se encendía y se apagaba. Mensajes de David preguntando por qué había desaparecido. Llamadas perdidas de mi madre, llena de preocupación, con la fiebre nublándome la mente, los dedos temblorosos, casi por puro instinto. Marqué aquel número que conocía de memoria, el de Lucía. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. El ruido de fondo era ensordecedor, alarmas agudas, el tecleo frenético de los teclados, gente gritando órdenes. Evidentemente, del otro lado estaban en plena emergencia. ¿Jorge? La voz de Lucía llegó a través del auricular, claramente apurada y distraída. El estruendo del fondo casi la cubría por completo. ¿Qué pasa? Habla rápido. El sistema se ha caído y estamos en reparación de emergencia. Abrí la boca para hablar, pero la garganta, áspera como lijada, solo dejó escapar unos sonidos rotos y roncos. Tragué saliva con fuerza. Cada intento me provocaba un dolor desgarrador. Tras mucho esfuerzo, logré exprimir unas pocas palabras. Lucía, yo, tengo fiebre, me siento muy mal, quizá tenga que ir al hospital. Cada palabra parecía consumir todas mis fuerzas. Al otro lado hubo 2 segundos de silencio. Solo las alarmas seguían chillando sin parar. Sentí como el corazón se me hundía poco a poco. Una sensación helada me atrapó. ¿Tienes fiebre? La voz de Lucía sonaba extrañamente lejana, con un tono mecánico, casi protocolario. En el botiquín de casa hay antipiréticos y medicamentos para el resfriado. Tómate algo primero. Bebe más agua caliente. Ahora mismo de verdad no puedo moverme de aquí.
Toda la plataforma está colapsada y las pérdidas son de millones por minuto. Cuando termine con esto, volveré lo antes posible, ¿de acuerdo? Hablaba a toda velocidad, como si estuviera recitando un procedimiento de emergencia. ¿Ese de acuerdo? Final sonó más a una frase preprogramada que a una pregunta real, sin la menor intención de escuchar una respuesta. Pero, yo, aún quería decir algo, intentar describir mi debilidad y mi desamparo en ese momento. Lucía me interrumpió con impaciencia. Tómate el medicamento primero. Aquí todo está ardiendo. Hablamos luego. En su tono había una urgencia incuestionable, incluso un rastro de fastidio por la interrupción. Acto seguido, la llamada se cortó sin contemplaciones. Tot, tot, tot. El tono de ocupado volvió a sonar, resonando en el dormitorio vacío y helado, más cortante incluso que el viento otoñal del exterior. Sostenía el teléfono en la mano, escuchando aquel pitido monótono y repetido, manteniendo una postura rígida. El contraste entre la fiebre abrasadora de mi cuerpo y el frío glacial de mi interior era tan extraño que me sentía hundirme en un abismo helado. El mundo parecía haber perdido de golpe todo sonido y color. Solo quedaban ese pitido frío y mi propia respiración pesada y trabajosa. Una sensación absoluta de abandono, como una marea helada, me cubrió por completo. No sé cómo logré levantarme. El cuerpo pesaba como si estuviera relleno de plomo. Cada movimiento venía acompañado de un mareo intenso y un dolor sordo en los huesos. Casi movido por un instinto desesperado, me puse a tientas un abrigo grueso, agarré la cartera y los documentos y, apoyándome en la pared, fui avanzando paso a paso hasta salir de casa. El viento frío del otoño tardío me golpeó la cara ardiente como cuchillas. Me estremecí, pero no sentí ni un atisbo de lucidez. Cuando logré parar un taxi en la entrada del complejo residencial, el conductor se sobresaltó al ver mi rostro pálido y mi aspecto tambaleante. Chico, ese color no es normal. Date prisa. ¿A qué hospital vamos? Me desplomé en el asiento trasero. Murmuré el nombre del hospital de primer nivel más cercano y ya no fui capaz de decir una sola palabra más. Cerré los ojos, respirando con dificultad, mientras el sudor frío empapaba la ropa que llevaba debajo. Capítulo 7. La sala de urgencias estaba iluminada a pleno día, llena de voces y alboroto. El olor del desinfectante era tan fuerte que resultaba irritante. Una enfermera me sostuvo mientras me tomaba la temperatura y la presión arterial. La columna roja del termómetro de mercurio subió de forma implacable hasta los 39,8 grados centígrados. El médico frunció el ceño al revisar mis análisis y dijo con tono serio: fiebre alta causada por una gripe viral. Pero el hemograma tiene algunos problemas, los marcadores de inflamación están muy elevados y en la auscultación pulmonar hay estertores húmedos. Hay una alta sospecha de infección bacteriana asociada, con tendencia a evolucionar hacia una neumonía. Hay que hospitalizarlo de inmediato para observación y tratamiento. Empezaremos ya con antibióticos potentes por vía intravenosa. El médico empujó hacia mí varios formularios, entre ellos, el consentimiento informado para la hospitalización. La situación conlleva riesgos y se necesita la firma de un familiar. ¿Dónde está su familia? Avise cuanto antes para que vengan a firmar y tramitar el ingreso. ¿Familiares? Mi mente embotada empezó a girar con lentitud. Miré ese papel que requería una firma. Las frías letras impresas parecían dar vueltas ante mis ojos. Tomé el bolígrafo, pero los dedos, temblorosos por la fiebre y la debilidad, no obedecían. La punta quedó suspendida sobre el espacio destinado a la firma del familiar, sin llegar a bajar. La enfermera me apremió desde un lado. Señor, ¿puede contactar con algún familiar? Esto hay que firmarlo cuanto antes para poder asignarle una cama y empezar la medicación. Inspiré de golpe. El aire frío me atravesó la garganta inflamada con un dolor punzante. Cerré los ojos un instante. Al abrirlos de nuevo, el último rastro de luz débil en mi mirada se había apagado por completo. Solo quedaban una gris quietud y una lucidez decidida. Dejé de dudar. Con la mano temblorosa apreté el bolígrafo con fuerza, casi de manera autodestructiva, y en el apartado de relación con el paciente escribí, letra por letra y con trazo firme, 2 palabras, cónyuge. Después, en el espacio de la firma del familiar, firmé con mi propio nombre, Jorge. La punta del bolígrafo arañó el papel, dejando hendiduras profundas. Al terminar el último trazo, sentí que había agotado todas mis fuerzas. Solté la mano y el bolígrafo cayó sobre el mostrador de admisión con un sonido seco y claro. La enfermera tomó los documentos. Al ver la palabra cónyuge y la misma firma, se quedó un instante desconcertada. Me miró con una expresión compleja. No dijo nada y se dio la vuelta para ir a hacer los trámites. Me llevaron en silla de ruedas hasta la habitación.
La luz del pasillo era mortecinamente blanca, reflejada en mi rostro sin sangre. Miraba los bloques de luz blanca del techo desplazarse rápidamente. Escuchaba el sonido monótono de las ruedas sobre el suelo, y dentro de mí solo había un silencio y una calma como nunca antes. Esa cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada, al límite de lo soportable, por fin se rompió del todo en ese instante. Durante 3 días de hospitalización, fue como si me hubieran arrojado a una isla aislada del mundo. El líquido del suero caía gota a gota, lentamente, entrando en las venas del dorso de mi mano helada, llevándose la fiebre y, al mismo tiempo, como si extrajera la última pizca de vitalidad que me quedaba. El cielo grisáceo tras la ventana, el olor inmutable del desinfectante en la habitación y la tos reprimida del anciano de la cama contigua componían todo mi universo. El móvil permanecía en silencio sobre la mesilla, aparte de los mensajes diarios de David, siempre puntuales, entre palabras de ánimo y bromas, y las consultas preocupadas de mi madre. El número marcado como Lucía seguía completamente mudo. La tarde del tercer día, la temperatura por fin se estabilizó alrededor de los 37 grados y el dolor corporal disminuyó bastante. La enfermera retiró la aguja y anunció que ya podía recibir el alta, aunque me recordó que debía tomar la medicación puntualmente y descansar bien durante una semana. En silencio, recogí mis pocas pertenencias, con movimientos lentos y mecánicos. Justo cuando metía la última prenda en la mochila, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Lucía estaba en la entrada, con una cesta de frutas en la mano que parecía comprada a toda prisa en la tienda de conveniencia de abajo. Llevaba un abrigo de cachemira gris oscuro, de corte impecable. El maquillaje seguía siendo refinado, pero en su rostro se notaba un cansancio profundo, ligeras ojeras azuladas bajo los ojos, los labios secos y agrietados. Era evidente que aquella crisis urgente del sistema acababa de terminar. Jorge, dijo al entrar, con la voz ligeramente ronca y seca, mientras dejaba la cesta sobre la mesilla vacía. Lo siento, llego tarde. Acabo de salir de 72 horas seguidas de combate continuo. Por fin el sistema se ha estabilizado. Miró mi rostro aún algo pálido. En sus ojos pasó fugazmente un atisbo de culpa, pero predominaban el agotamiento tras la catástrofe y la urgencia por explicarse. ¿Tú, estás mejor? ¿Qué dijo el médico? Cerré la cremallera de la mochila sin detenerme, sin levantar la vista hacia ella. Me colgué la mochila al hombro y solo entonces me giré despacio, dejando que mi mirada se posara con calma sobre su rostro. En esa mirada no había ira, ni reproches, ni siquiera la menor ondulación. Era tan quieta como un estanque helado y profundo, y aún así hizo que el corazón de Lucía se encogiera sin saber por qué. Mucho mejor, respondí. Mi voz aún estaba débil tras la enfermedad, pero cada palabra salió con una claridad inusual. El médico dijo que, de haber llegado un poco más tarde, ya habría sido neumonía. La culpa en el rostro de Lucía se acentuó. Dio un paso adelante, como si quisiera tocarme, pero mi mirada inmóvil hizo que su mano se quedara suspendida a medio camino. Con cierta incomodidad, la retiró. Lo siento, Jorge, de verdad. Aquella vez la situación era demasiado crítica. Todo el departamento técnico estaba atado a la línea. Yo, Lucía, la interrumpí. Mi voz no era alta, pero llevaba una frialdad tajante y decisiva que congeló al instante todas las explicaciones y disculpas que aún no había dicho. La habitación quedó en silencio, rota solo por el lejano ruido del tráfico que llegaba desde la ventana. La miré a esa mujer que, ante la ley, era mi esposa, pero que siempre estaba ausente cuando más la necesitaba. Su cansancio era real, y quizás su arrepentimiento también lo fuera en parte, pero en ese momento, para mí, todo eso había perdido cualquier significado. Solo me sentía cansado, un cansancio infinito que brotaba desde lo más profundo del alma. Respiré hondo, un dolor punzante recorrió el fondo de mis pulmones, pero, paradójicamente, me dejó la mente extraordinariamente clara, con una calma absoluta. Palabra por palabra, hablé. La voz no era fuerte, pero era como un cuchillo helado, preciso, que atravesó la última pizca de falsa calidez en la habitación. Divorciémonos. Capítulo 8. El aire parecía haberse solidificado. La expresión en el rostro de Lucía se congeló al instante, como una máscara exquisita detenida de golpe. La culpa y el cansancio fueron sustituidos por una pura estupefacción y una incredulidad absoluta. Parecía no haber entendido, o quizá no se atrevía a creer lo que había oído. Sus bonitos ojos almendrados se abrieron ligeramente, mirándome fijamente, como si intentara encontrar en mi rostro algún rastro de broma o de arrebato impulsivo. ¿Qué has dicho?, preguntó. Su voz era muy suave, con un temblor casi imperceptible.
como si no estuviera segura de haber oído bien esas 4 palabras. He dicho, mi voz no tenía ninguna inflexión, tan calmada que resultaba aterradora. Lucía, nos divorciamos. Hice una breve pausa. Mi mirada pasó por el anillo de bodas en su dedo anular, que bajo la luz mortecina de la habitación aún reflejaba un brillo frío, y añadí, mañana, a las 9 de la mañana, trae los documentos. Nos vemos en la puerta del registro civil. No hubo reproches, ni discusiones, ni escenas histéricas, solo ese aviso breve y glacial, llevado al extremo de la frialdad. Después de decirlo, dejé de mirar los cambios en su expresión. Pasé junto a ella, abrí la puerta de la habitación y salí, aunque mis pasos aún eran algo inestables. Mi espalda se mantenía recta, con una determinación absoluta, como si no hubiera vuelta atrás. La puerta se cerró suavemente a mi espalda, separando 2 mundos. Lucía se quedó rígida, sola, en la habitación vacía, todavía con las llaves del coche en la mano, los dedos helados, sobre la mesilla. Aquella cesta de frutas barata, las manzanas de un rojo chillón y las naranjas de un dorado brillante, resultaba especialmente llamativa y sarcástica contra el fondo blanco. La frase "nos divorciamos" resonaba en sus oídos como un hechizo helado, repitiéndose una y otra vez, haciendo zumbar sus tímpanos. Miró la puerta cerrada y, por primera vez, sintió con claridad que algo se había roto por completo mientras ella se aferraba desesperadamente al código, a los proyectos, a las responsabilidades. Y ni siquiera había visto cómo se rompía. Al día siguiente, el cielo de la capital estaba cubierto de un gris plomizo y opresivo. El viento frío del otoño tardío arrastraba hojas secas dispersas, golpeando el rostro con dolor. Llegué a la puerta del registro civil 10 minutos antes. No fui en coche. Envolvía mi cuerpo con un abrigo oscuro y grueso. Mi rostro aún conservaba la palidez de la convalecencia, los labios casi sin color, pero mis ojos estaban fríos, como la superficie helada de un lago. A las 9 en punto, un coche rojo familiar se detuvo con precisión junto a la acera. Lucía abrió la puerta y bajó. Se había cambiado a un traje negro que acentuaba su aire profesional, con un abrigo del mismo tono encima. El cabello, recogido con pulcritud en la parte posterior de la cabeza, dejaba al descubierto una frente limpia y un cuello esbelto. Llevaba un maquillaje más elaborado de lo habitual, intentando ocultar el desgaste de una noche sin dormir. Sin embargo, bajo la sombra intensa de los ojos, las venas enrojecidas seguían siendo evidentes. En la mano llevaba una carpeta de papel craft. Caminaba deprisa. El sonido de los tacones golpeando el suelo era nítido y urgente. Con ese ritmo profesional, firme e incuestionable, se detuvo frente a mí. Nos separaba menos de 1 metro. El viento frío agitaba el bajo de su abrigo. He traído el acuerdo, dijo. Su voz estaba algo ronca, forzando una calma evidente. Mientras me tendía la carpeta, échale un vistazo. Los bienes previos al matrimonio se quedan con cada uno. La vivienda en la que vivimos juntos fue comprada por ti antes del matrimonio y pagada al contado. Así que es tuya. Mis ahorros y acciones están detallados aquí, calculados a precio de mercado. Dao dinero en las cuentas conjuntas. No quiero ni un céntimo. No hay nada más que repartir. Hablaba muy rápido, con una lógica clara, como si estuviera exponiendo una lista de entrega de un proyecto ya preparado de antemano. Ni siquiera levantó la vista para observar mi expresión. Su mirada permanecía fija en el cierre de la carpeta. La tomé en silencio, sin abrirla. No tenía el menor interés en su contenido. Lo único que quería era un resultado, una liberación total. La observé, sus pestañas bajas, sus labios apretados pintados de un rojo intenso. Esa presencia dominante, propia de la gerente Lucía, que no desaparecía ni siquiera en un trámite de divorcio. Entremos, dije. Aparté la mirada, sin emoción alguna, y me giré primero para caminar hacia la puerta del registro civil. El trámite fue anormalmente eficiente y fluido, casi mecánico. El personal preguntó de forma protocolaria si era una decisión voluntaria, si había desacuerdos en la división de bienes. Ambos asentimos de manera automática y respondimos brevemente, sí. Ninguno. Al firmar, no dudé en absoluto. La punta del bolígrafo se deslizó por el papel dejando mi nombre, limpio y decidido. Cuando le tocó a Lucía Liu firmar, sus dedos parecieron detenerse un instante casi imperceptible. Apretó ligeramente el bolígrafo. Solo fue un segundo. Al momento siguiente, firmó también con rapidez y fluidez. La letra era clara, exactamente igual a cuando revisaba documentos de proyectos. En ningún momento levantó la cabeza para mirarme, como si lo que estuviera firmando no fuera más que una copia irrelevante de un contrato. El sello oficial cayó con un sonido sordo, definitivo. 2 libretas de divorcio de color rojo oscuro fueron empujadas hacia nosotros.
Tomé la mía. En el instante en que mis dedos tocaron la cubierta, sentí un frío extraño. No volví a mirar a Lucía. Me di la vuelta y salí del registro civil a grandes pasos. El aire helado inundó mis pulmones, trayendo consigo una sensación de lucidez casi cruel y de liberación. Me quedé de pie junto a la carretera, sin volver la cabeza. Detrás de mí quedaba ese lugar que una vez creí que sería un refugio y que al final se convirtió en una prisión helada. Saqué el móvil. La pantalla se encendió. Abrí una aplicación de compra de billetes y deslicé el dedo con rapidez, seleccionando opciones. Minutos después, la compra de un billete de avión de solo ida desde la capital hasta la lejana ciudad del sur se confirmó con éxito. Necesitaba irme de esta jungla de acero y cemento, irme de este aire cargado de desinfectante y de un matrimonio fracasado, irme de cualquier lugar que tuviera que ver con ella, ir a un sitio donde solo hubiera sol, olas y desconocidos, y dejar que las heridas, en el silencio sin interrupciones, cicatrizaran poco a poco. Capítulo 9. A sus espaldas, la puerta del registro civil volvió a abrirse. Lucía salió, sosteniendo también ese cuadernillo de divorcio de color rojo oscuro. Se detuvo en los escalones y observó la espalda de Jorge, que no se volvió ni una sola vez y se fundió rápidamente con la multitud en la esquina de la calle. Su figura erguida no mostraba el menor rastro de nostalgia. El viento frío del invierno levantaba las hojas caídas del suelo, girando en remolinos a sus pies. Los dedos con los que sujetaba el certificado de divorcio apretaban con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aquella cubierta dura y helada parecía clavarse hasta los huesos. Una sensación inmensa y tardía de vacío, como una marea gélida, la inundó al instante. Había ganado su proyecto y protegido su puesto de trabajo, pero en ese momento percibió con una claridad brutal que parecía haber perdido algo mucho más importante, algo imposible de cuantificar. La capital, tras la marcha de Jorge, pareció quedar en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón de mute. Para Lucía, la vida no parecía haber cambiado de forma drástica. Esa gran casa que una vez llamaron hogar se convirtió por completo en un simple lugar donde pasar la noche, con una única función. Seguía saliendo temprano y regresando tarde, incluso más que antes, llenando cada minuto de cada día con un trabajo de alta intensidad, sin dejar ni el menor resquicio. Sin embargo, algo estaba cambiando en silencio. En mitad de la noche, al despertar de un sueño, o en esos breves instantes de vacío tras largas jornadas de horas extra, ese espacio vacío que antes pertenecía a Jorge irrumpía en su mente sin previo aviso. De la cocina ya no emanaba ningún aroma de comida ni de café. Solo quedaban la encimera fría y los armarios eternamente ordenados. El sofá del salón, lo bastante grande como para que se tumbaran 3 personas, ahora solo la sostenía a ella sentada en un extremo, frente a la pantalla del portátil, rodeada de un silencio tan profundo que podía oír el eco de sus propias pulsaciones sobre el teclado. Empezó, de manera inconsciente, a evitar en las cenas de trabajo aquellos platos grasientos de cerdo estofado, porque Jorge solía fruncir el ceño diciendo que tenía el colesterol alto. En ocasiones abría el número de teléfono que llevaba mucho tiempo en silencio. El dedo se quedaba suspendido sobre el botón de llamada y, al final, con irritación, volvía a bloquear la pantalla. La costosa cafetera que Jorge había trasteado tantas veces no la usó ni una sola vez. Una fina capa de polvo se acumulaba sobre ella. Una noche, al volver tarde a casa, se dejó caer exhausta en el sofá y, por costumbre, estuvo a punto de decir tráeme un vaso de agua. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, dejando solo un silencio absoluto y una sensación aguda, punzante, de pérdida. Lo que realmente empezó a resquebrajar esa capa de hielo fue una tormenta interna que estalló 3 meses después. El sistema central del que Lucía era responsable, medio año después de su lanzamiento, fue señalado por un competidor por contener una vulnerabilidad lógica de seguridad, oculta pero potencialmente letal. Aunque el equipo técnico la corrigió de urgencia y no se produjeron pérdidas reales, como responsable del proyecto ella no podía eludir su culpa. La alta dirección del grupo estalló en ira. En la reunión del consejo, el subdirector técnico, Bi Juntao, que llevaba tiempo codiciando su puesto, se unió a varios veteranos para atacarla con dureza. Cuestionaron su criterio técnico y su capacidad de gestión con palabras severas, acusándola de ser obstinada, de favorecer a los suyos e incluso insinuando que sus éxitos anteriores se debían en parte a la suerte. Gerente Lucía, ¿de verdad este fallo no dio ninguna señal durante las pruebas iniciales? ¿O fue que, para cumplir el plazo exigido por el grupo, decidió ignorar deliberadamente algunas alertas de riesgo? Insistió Bi Juntao con agresividad.
sin ocultar la satisfacción en su rostro. Un director de cabello canoso golpeó la mesa y habló con tono grave. Lucía, el puesto de gerente del departamento técnico conlleva una enorme responsabilidad. No se permite el más mínimo error. Esta vez tuvimos suerte. ¿Y la próxima? ¿Cómo lo garantiza? Lucía estaba sentada a la mesa de reuniones, con la espalda recta y la mandíbula tensa. Expuso con claridad el informe de análisis del incidente y las medidas correctivas, con una lógica rigurosa y datos exhaustivos. Sin embargo, entre esas voces de duda y reproche, bajo las miradas frías o cargadas de malicia, sintió por primera vez una sensación nítida de aislamiento y desamparo. Estaba acostumbrada a cargar sola, a avanzar en primera línea, a asumir toda la responsabilidad. Siempre creyó que, con una capacidad profesional absoluta y un control férreo, podía dominar cualquier situación, pero en ese momento, cuando la tormenta golpeó de verdad y miró a su alrededor, se dio cuenta de que detrás de ella no había nadie. No había una sola mirada en la que pudiera confiar sin reservas. Alguien que la apoyara en silencio desde atrás. La persona que antes le dejaba una luz encendida al volver de madrugada, que le calentaba un vaso de leche, que quizá torpemente le decía que no se agotara tanto, había sido empujada por ella misma, y se había ido sin mirar atrás. La reunión terminó finalmente en una atmósfera opresiva. Aunque no se tomó ninguna decisión disciplinaria en el acto, Lucía sabía que la espada de Damocles ya pendía sobre su cabeza. Capítulo 10. Al salir de la opresiva sala de reuniones y regresar a su oficina independiente, amplia pero gélida, Lucía cerró la puerta con llave y se dejó caer, exhausta, contra el respaldo alto de la silla de cuero. Fuera de la ventana se extendían el cielo grisáceo de la capital y ese bosque de acero frío y despiadado. Cerró los ojos y presionó con fuerza las sienes palpitantes. Las escenas que había ignorado deliberadamente y reprimido a la fuerza irrumpieron en su mente como una riada desbordada. Recordó la noche de bodas, cuando se marchó sin dudarlo, y la expresión de Jorge, la sorpresa y el dolor que él intentó reprimir, pero que seguían siendo dolorosamente evidentes. Recordó esas cenas que él preparaba con esmero una y otra vez, solo para que ella las cancelara una y otra vez. Recordó cómo él yacía en la cama del hospital, el rostro encendido por la fiebre, llamándola con dificultad, esa voz rota y ronca, y como ella solo le devolvió un protocolo frío y una frase: tómate el medicamento primero. Recordó la calma con la que él pronunció la palabra divorcio, aquella mirada muerta y desesperada, y también su espalda al firmar el acuerdo y marcharse, una espalda decidida, sin la menor nostalgia, responsabilidad, comprensión, murmuró, con la voz seca y áspera. Siempre creyó que estaba asumiendo la mayor de las responsabilidades, protegiendo el sustento de innumerables personas, pero al final, ni siquiera logró proteger a la persona más cercana, la única que realmente le pertenecía. Convirtió la comprensión y el apoyo que él anhelaba en una indiferencia helada y en exigencias que daba por sentadas. Un arrepentimiento enorme, como miles de agujas finísimas, se clavó sin piedad en la parte más vulnerable de su corazón. El dolor fue tan intenso que se dobló hacia adelante, enterrando el rostro en las manos, mientras los hombros le temblaban sin control. Resultó que hay cosas cuyo verdadero peso solo se comprende cuando ya se han perdido, y hay fortalezas que parecen inexpugnables, pero que se derrumban estrepitosamente en el instante en que pierden su última piedra angular. Lucía permaneció sentada en aquella oficina helada durante mucho tiempo, hasta que afuera la luz del día se extinguió por completo. Alzó la cabeza. Las huellas de las lágrimas ya se habían secado en su rostro, pero en lo más profundo de sus ojos, algo se había roto y vuelto a recomponer para siempre. Tomó el móvil sin dudarlo y marcó la línea interna de su asistente. Su voz estaba cargada de un cansancio nunca antes sentido, pero también de una determinación absoluta, como quien quema las naves. Tom, ayúdame a cancelar todas las reuniones y compromisos no urgentes de los próximos 3 días. Además, investiga a una persona, se llama Jorge. Es mi exmarido. Quiero saber a dónde fue después de salir de la capital. Al otro lado de la línea, Tom se quedó claramente desconcertado. Pasaron unos segundos antes de reaccionar. De acuerdo, Presidenta Liu, me encargo ahora mismo. Colgó. Lucía Liu se acercó al enorme ventanal y contempló la ciudad a sus pies, deslumbrante, pero fría. Las luces de neón parpadeaban, el tráfico fluía sin descanso, y bajo cada luz parecía esconderse una historia. Apretó los puños con fuerza, las uñas hundiéndose en las palmas. Esta vez, ya no era la Lucía gerente que solo sabía avanzar hacia adelante. Iba a recuperar lo que había perdido, costara lo que costara, sin importar a que tuviera que enfrentarse.
Capítulo 11. El ritmo de vida en la ciudad del sur era tan lento como una vieja canción perezosa. La brisa marina, salina y húmeda, reemplazaba el aire duro del bosque de acero de la capital. El sol se derramaba generoso sobre la piel, con una calidez casi terapéutica. La vieja casa con un pequeño patio que alquilé se convirtió en mi refugio para lamerme las heridas. Los días transcurrían de forma sencilla y regular. Por la mañana me despertaba con el canto de los pájaros. Me preparaba sin prisas una taza de café de filtrado manual y me sentaba en el patio a observar cómo la luz dorada saltaba sobre la línea del horizonte marino. Por la mañana atendía algunos trabajos de consultoría de diseño a distancia. Los contactos y la reputación acumulados tras vender la empresa seguían ahí, más que suficientes para sostener una vida cómoda y libre en esta pequeña ciudad. Después de la siesta, caminaba por la arena fina y suave de la playa, o montaba en bicicleta por callejones llenos de bugambillas en flor. Al atardecer, montaba el caballete en la terraza y, frente al cielo y el mar cambiantes, aplicaba pinceladas de color al crepúsculo. Volví a tomar los pinceles que tanto me gustaban en la época de estudiante y que luego había abandonado en el olvido de la rutina. Por la noche, normalmente jugaba unas partidas con David o leía tranquilamente en la biblioteca comunitaria. Mi cuerpo fue recuperándose poco a poco. La piel se volvió de un tono trigo saludable, y el hielo en mi mirada empezó a derretirse lentamente, aunque en el fondo seguían sedimentadas una fatiga y una distancia difíciles de tocar. Evitaba deliberadamente cualquier noticia relacionada con la capital. Esa ciudad, junto con ese nombre, había sido sellada en un rincón profundo y cerrado con llave de mi memoria. La calma era lo único que buscaba en ese momento, hasta que aquel atardecer fue interrumpido de manera abrupta. Acababa de terminar un boceto rápido de una gaviota cruzando el resplandor del sol poniente. Dejé el pincel y me disponía a ir a la cocina a preparar un plato de fideos cuando, desde la puerta del patio, llegó un golpe educado pero claro. Toc, toc, toc. ¿El administrador del vecindario? ¿O la abuela de al lado trayendo fruta por amabilidad? Me sequé las manos y fui a abrir la puerta del patio. La mujer que estaba afuera hizo que mi movimiento se congelara al instante. Lucía. Llevaba un cardigan de cachemira color marfil, suave al tacto. Debajo, una camisa azul claro sencilla, y en la parte inferior unos pantalones caqui informales con zapatos planos. Ese atuendo no tenía nada que ver con sus habituales trajes ejecutivos afilados. Incluso parecía un intento deliberado de verse más suave y dócil. No llevaba el cabello recogido, lo tenía suelto sobre los hombros, algo despeinado por el viento marino. No había maquillaje elaborado en su rostro. Iba a cara lavada, tenía ojeras profundas, los labios resecos y agrietados, y todo su aspecto transmitía el cansancio y el polvo del camino tras un largo viaje. No llevaba maletín, solo sostenía una bolsa de viaje pequeña. Al verme abrir la puerta, los ojos de Lucía se iluminaron un instante, pero enseguida quedaron cubiertos por una tensión cautelosa, casi humilde. Abrió la boca, como si intentara esbozar una sonrisa, pero esta resultó rígida y forzada. Jorge, su voz estaba ronca por el vuelo largo, con un temblor apenas perceptible. La calma de mi rostro se hizo añicos al instante, reemplazada por una sorpresa helada y una ira súbita, como si alguien hubiera invadido mi territorio. Di un paso atrás de manera instintiva, como si no tuviera delante a una persona, sino a un intruso portador de una enfermedad mortal. ¿No puedes dejarme en paz de una vez?, dije, con una voz cargada de una impotencia amarga. Esta ciudad, esta dirección, habían sido elegidas deliberadamente como mi vía de escape, mi último bastión. Lucía se encogió al sentir el frío de mi mirada. Sus dedos apretaron con fuerza el asa de la bolsa de viaje. Yo pedí a alguien que revisara la información de los vuelos, y luego, pregunté aquí en la comunidad, dijo. Su voz fue bajando cada vez más, con la incomodidad de alguien atrapado haciendo algo indebido. No quedaba nada del aplomo de la antigua gerente Lucía. ¿Pediste a alguien que investigara?, repetí. Solté una risa fría, cuyo sonido resultó especialmente estridente en la calma del viento marino. Vaya poder tiene la presidenta Liu, incluso después del divorcio. No olvida ejercer ese control omnipresente suyo, ¿verdad? Mi tono estaba lleno de sarcasmo. Cada palabra parecía envuelta en fragmentos de hielo. No es eso, Jorge. Escúchame, negó ella con la cabeza. Lucía dio medio paso adelante con urgencia, pero mi gesto de alzar la mano la dejó clavada en el sitio. Al ver mis ojos fríos y distantes, llenos de un rechazo inequívoco, sintió como si un martillo le golpeara el pecho con violencia, dejándola casi sin aliento. Se obligó a tranquilizarse, respiró hondo y trató de que su voz sonara estable, adoptando una postura baja que nunca antes había tenido.
He venido a disculparme, Jorge, a disculparme de verdad. Su mirada se aferró a la mía, llena de emociones encontradas, un arrepentimiento tan denso que casi podía tocarse, una súplica cautelosa y una vulnerabilidad apenas disimulada. Antes, me equivoqué de forma imperdonable. Convertí el trabajo en todo, y usé la responsabilidad y la presión como excusas que daba por sentadas. Te ignoré. Ignoré todo lo que había entre nosotros. Creí que mientras fuera lo suficientemente fuerte y cargara con todo, estaría haciendo lo correcto. Nunca pensé que aquello que cargaba acabaría aplastando nuestro hogar. Hizo una pausa, la voz se le quebró ligeramente, los ojos se le enrojecieron con rapidez. Cada vez que salgo del trabajo y veo a una familia de 3 caminando por la calle, pienso que, si no hubiera puesto el trabajo por encima de todo, quizá nosotros también tendríamos un hijo. He venido a pedirte perdón. Soltó todo de una vez. Su pecho subía y bajaba con fuerza, aferrándose a un valor desesperado, mirándome fijamente. El viento del mar agitaba su cabello y el borde de su ropa. Allí, de pie, parecía una planta castigada por la tormenta, pero aún obstinadamente erguida. Sin embargo, en mi rostro no hubo el menor atisbo de ablandamiento. La miré en silencio, sin la más mínima emoción, como si estuviera observando una escena ajena. Esa indiferencia, más que la ira o los reproches, hizo que el corazón de Lucía se enfriara. ¿Ya terminaste? Hablé por fin, con una calma inquietante. Lucía, tu disculpa es muy elocuente, y suena sincera, pero, curvé ligeramente los labios. En esa sonrisa no había calor alguno, solo un cansancio infinito y una fría indiferencia. Es demasiado tarde. La palabra tarde cayó como una bala helada, golpeando a Lucía con una precisión brutal. Capítulo 12. Dime entonces, ¿cómo se repara? Di un paso hacia ella, acortando la distancia. Mi mirada era afilada como una cuchilla, pero bajé la voz, cargada de una acusación reprimida. ¿Cómo reparas al yo que fue abandonado en la noche de bodas, tirado en la habitación nupcial como un chiste? Al yo cuyas citas eran interrumpidas una y otra vez por tus llamadas de trabajo hasta que terminó por acostumbrarse? ¿Al yo que, con fiebre alta, firmó su propio nombre en urgencias? ¿O al yo que, a la puerta del registro civil, con el certificado de divorcio en la mano, ni siquiera tuvo ganas de mirar atrás? Con cada frase que decía, el rostro de Lucía se volvía un poco más pálido, su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Lucía, continué, el corazón no es una máquina, no se estropea y luego se repara para reiniciarla. Cuando se rompe, se rompe. Mi voz tenía una calma casi cruel. Estás acostumbrada a controlarlo todo, a resolver cualquier problema con tu lógica y tu eficiencia. Pero los sentimientos no son un proyecto. No se restauran con un me equivoqué o un voy a cambiar. La confianza se derrumbó. ¿Con qué piensas reconstruirla? ¿Con esta apariencia tan dócil? ¿O con la determinación de haber venido hasta aquí cubierta de polvo del camino? Di un paso atrás, volviendo a abrir la distancia entre nosotros. Ese paso parecía separar 2 mundos. Mi mirada regresó a un páramo muerto, sin rastro de emoción. Vuelve, dije. La capital es tu campo de batalla. Allí están tus responsabilidades, tus proyectos, tu subdirector. No pierdas el tiempo aquí. Nosotros ya hemos terminado por completo. Me ha costado mucho adaptarme a esta calma. No vengas a perturbarla. Dicho esto, dejé de mirar su rostro, al que la sangre se le había escapado en un instante. Dejé de mirar la luz a punto de extinguirse en sus ojos. Me giré con determinación y, con un golpe seco, cerré la puerta del patio. La pesada puerta de madera separó el interior del exterior. Lucía se quedó rígida al otro lado, como una estatua abandonada. El viento marino, salado y áspero, se coló por su cuello abierto, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Las últimas palabras de Jorge fueron cuchillas. Cada una abrió con precisión todas las capas con las que ella había intentado maquillar su arrepentimiento y sus ilusiones, dejando al descubierto, sangrante, una verdad imposible de revertir. Demasiado tarde. Un corazón roto es un corazón roto. No vengas a molestarme. Cada palabra era como un pesado grillete, clavándola sin piedad en el abismo de la humillación y la desesperación. Lo que ella creía una persecución de miles de kilómetros, lo que pensaba que era una confesión sincera, a sus ojos no era más que otra interrupción fuera de lugar, una ridícula autoilusión. Las lágrimas, por fin, se desbordaron sin control, ardientes, rodaron por sus mejillas heladas y cayeron sobre la arena a sus pies, oscureciéndola al instante. No emitió sonido alguno, se mordió con fuerza el labio inferior, los hombros sacudiéndose violentamente mientras reprimía el torrente de amargura y colapso que le inundaba el pecho.
Resultó que no era cuestión de dejar a un lado la dignidad, sino de que la otra persona destrozara con sus propias manos esa última intención que tú creías valiosa, la arrojara al suelo y la pisoteara, diciéndote que no valía absolutamente nada. No sabía cuánto tiempo pasó. El viento del mar se volvió cada vez más cortante. Lucía levantó el brazo y se secó las lágrimas con la manga de forma torpe y brusca, casi autolesiva. Inspiró varias bocanadas de aire frío, cargado de sal, intentando reprimir el nudo que le subía por la garganta. Miró la puerta del patio, cerrada a cal y canto, símbolo de un rechazo absoluto. En sus ojos, la desesperación inicial fue asentándose poco a poco, hasta condensarse en una determinación casi obsesiva, una resolución de quemar las naves. Volver. No. Jorge tenía razón, ella estaba acostumbrada a controlar, acostumbrada a no rendirse hasta lograr su objetivo. En el campo de batalla de la capital, nunca había perdido, y ahora, en esta guerra que definía la felicidad de la segunda mitad de su vida, no podía perder, ni permitirse perder. ¿Demasiado tarde? Susurró frente a la puerta cerrada. Su voz era ronca, pero cargada de una ferocidad implacable. Jorge, mientras tú sigas vivo y yo no esté muerta, nunca será demasiado tarde. Sin dudar más, se dio la vuelta y, arrastrando la pesada bolsa de viaje, avanzó paso a paso por el camino de regreso, en dirección a una pensión familiar cercana, sencilla pero limpia. Su silueta se alargó bajo la luz del atardecer, cargada de una obstinación trágica y de una apuesta total. La guerra acababa de comenzar, y ella, Lucía, ya estaba preparada para librar una batalla larga y encarnizada, incluso si eso significaba salir cubierta de heridas. Capítulo 13. Apoyé la espalda contra la fría puerta del patio. Solo cuando los pasos del otro lado se fueron alejando poco a poco, el cuerpo tenso empezó a relajarse lentamente. Me llevé la mano al rostro y me lo froté con fuerza, intentando disipar la irritación que me hervía en el pecho y una punzada que ni yo mismo quería admitir. Yo también había fantaseado con una vida feliz después del matrimonio. Había imaginado que tendríamos un hijo, que los fines de semana iríamos los tres al parque de atracciones, a pescar. Pero Lucía hizo añicos esas fantasías con su planificación profesional. Creía haber levantado un muro lo bastante alto alrededor de mi corazón, suficiente para resistir cualquier embate del pasado. Sin embargo, la aparición de Lucía, su rostro demacrado pero lleno de obstinación, esas confesiones ahogadas por el llanto, eran como un cuchillo de cocina oxidado, cortando una y otra vez sobre mi corazón. En los días siguientes, Lucía pasó a existir como un espectro, de forma obstinada, en los márgenes de mi vida. Se alojó en aquella pensión familiar y no volvió a intentar irrumpir por la fuerza en mi pequeño patio. Pero su presencia estaba en todas partes. Por la mañana, cuando abría la puerta del patio como de costumbre para ir a caminar junto al mar, siempre encontraba colgada del picaporte una bolsa térmica. Dentro, a veces había una espesa y fragante papilla de marisco aún humeante. Otras veces, delicados dim-sum cantoneses, empanadillas de camarón translúcidas, patas de pollo al vapor con soja, suaves y sabrosas, claramente compradas en alguna casa tradicional del centro. Otras, una taza de café recién molido, tibio y de aroma intenso, acompañada cuidadosamente de una pequeña caja de leche fresca y un sobre de azúcar moreno, justo como a mí me gustaba. No había notas ni firmas, solo quedaba en la bolsa el rastro tenue del perfume frío de Lucía, recordándome, de manera casi imperceptible, quién era la persona que lo había dejado allí. Siempre descolgaba la bolsa sin expresión alguna y la dejaba sobre el escalón de piedra frente al patio. A veces pasaba saltando el niño de algún vecino, curioseando, y yo le hacía un gesto para que se la llevara. La mayoría de las veces, aquella comida tan cuidada se quedaba sola sobre el escalón, enfriándose poco a poco, hasta que algún gato callejero o el personal de limpieza se la llevaba. Al mediodía iba a leer a la pequeña biblioteca del centro comunitario. Apenas me sentaba en mi antiguo asiento junto a la ventana y abría el libro. Por el rabillo del ojo distinguía, no muy lejos, bajo la sombra de un árbol, una figura sentada en un banco. Lucía vestía una camisa blanca de seda sencilla y pantalones largos claros. Sobre las rodillas descansaba un portátil ligero, cuya luz iluminaba su perfil concentrado. Parecía estar trabajando de verdad. Sus dedos tecleaban con rapidez y, de vez en cuando, atendía alguna llamada en voz baja. Pero en cuanto mi mirada se deslizaba hacia ella, parecía percibirlo al instante. Levantaba la cabeza y, a través del cristal, me miraba desde lejos. Ya no era una mirada afilada ni dominante, sino cautelosa, exploratoria y,
llena de una expectativa silenciosa, como un cachorro que ha hecho algo mal y espera el perdón de su dueño. Yo apartaba la vista de inmediato, casi con torpeza, obligándome a concentrarme en las páginas del libro, pero aquellas letras impresas se convertían en símbolos que saltaban sin sentido, incapaces de entrar en mi mente. Su mirada era como hilos invisibles que me envolvían, inquietándome el corazón. Al atardecer, iba en bicicleta al mercado del muelle a comprar pescado fresco. En aquel mercado bullicioso, mezclado con el olor a pescado y la brisa salada del mar, siempre terminaba viendo a Lucía. Parecía no adaptarse bien a ese entorno. Fruncía ligeramente el ceño, esquivando con cuidado los charcos del suelo y a la gente que iba y venía. A veces se detenía frente a un puesto de caracolas marinas, preguntando algo torpemente al vendedor mientras consultaba el móvil como si estuviera traduciendo. Otras, se quedaba observando los puestos de pescado seco casero, escogiendo con seriedad y comprando una bolsa grande. Su vestimenta y su aura desentonaban por completo con ese ambiente popular y ruidoso, pero aún así se integraba en él con una obstinación extraña, como una intrusa torpe pero decidida. Una vez, mientras yo estaba en cuclillas frente al puesto de un viejo pescador, eligiendo unas gambas tigre recién desembarcadas, levanté la vista y la vi a pocos pasos. Lucía sostenía una bolsa reutilizable llena de verduras y fruta. Mirándome, parecía querer acercarse, pero dudaba. Fruncí el ceño de inmediato. Cogí las gambas que había elegido, pagué y me di la vuelta para marcharme, sin darle la menor oportunidad de acercarse. Ella podía sentir cada uno de mis rechazos deliberados y de mi frialdad, cada bolsa térmica ignorada sobre el escalón, cada mirada que yo apartaba con rapidez, cada espalda que le daba sin dudarlo. Eran como cuchillos romos que tiraban y desgarraban una y otra vez su corazón. La frustración y la humillación crecían como enredaderas, enredándose sin control. Ella estaba acostumbrada a la eficiencia, a actuar con objetivos claros, pero esta batalla no tenía manual táctico ni datos cuantificables. Solo existía ese muro silencioso y duro frente a ella, un muro llamado rechazo. Capítulo 14. Una tarde, estaba en el patio cuidando unas suculentas que acababa de comprar cuando, fuera de la puerta, se escuchó una leve discusión. Señorita Lucía, de verdad no se puede. El señor Wang lo dejó muy claro, no se puede volver a dejar nada en la puerta, y menos aún si es algo que usted trae. Era la voz del administrador del barrio, el tío Chan, cargada de incomodidad. Tío Chan, por favor, se lo ruego, solo esta vez. Es sopa de níspero con pera. La acabo de hervir, vi que estos días parece que él tenía un poco de tos. La voz de Lucía Liu sonaba suplicante. Ya no quedaba nada de aquella presidenta Liu altiva e inaccesible. Ay, señorita Lucía, no me ponga en un aprieto. El señor Wang lo dijo expresamente, dijo que si volvía a verlo, lo tirara directamente o se lo diera a los gatos. El tono del tío Chan estaba lleno de impotencia y compasión. Tras un breve silencio, Lucía dijo, entonces, está bien, gracias de todos modos. Tío Chan, su voz cayó, impregnada de una profunda decepción. Luego se oyó el sonido suave de la bolsa térmica al dejarla en el suelo, seguido por los pasos de Lucía alejándose. Aquellos pasos parecían más pesados que de costumbre. Dentro del patio, la mano con la que sostenía la regadera se detuvo un instante. Las gotas de agua cayeron finas sobre las hojas carnosas de las suculentas. Sin expresión alguna, continué con lo que estaba haciendo, como si no hubiera oído nada, solo que el chorro de agua parecía salir un poco más fuerte que antes. Al anochecer, el cielo se cubrió de nubes y el viento del mar traía consigo la humedad previa a la lluvia. Decidí dar un paseo por la playa. Apenas salí del callejón, gruesas gotas de lluvia cayeron sin previo aviso, formando al instante una cortina de agua. Maldije en voz baja y me disponía a correr de vuelta a casa a por un paraguas cuando, de repente, un gran paraguas azul oscuro se abrió justo sobre mi cabeza. Me giré bruscamente. Lucía estaba a medio paso detrás de mí, sujetando el paraguas con ambas manos. Para cubrirme, uno de sus hombros quedaba expuesto a la lluvia helada. El cardigan claro se empapó enseguida, formando una gran mancha oscura. El agua resbalaba por las puntas de su cabello y caía por su rostro pálido, marcado por una obstinación silenciosa. Coge el paraguas y vuelve rápido. No te mojes. Su voz, amortiguada por el ruido de la lluvia, estaba cargada de una urgencia incuestionable mientras intentaba meterme el paraguas en la mano. Ese gesto, esa escena de ella sosteniéndome el paraguas bajo la lluvia, fue como una piedra arrojada a un lago profundo, destrozando al instante la máscara de frialdad que había mantenido a la fuerza durante días. Una llama reprimida demasiado tiempo,
mezcla de ira, agravio y sensación de invasión, estalló de golpe dentro de mí. Lucía, ¿qué demonios quieres exactamente? De un manotazo aparté el mango del paraguas. La fuerza fue tal que se le escapó de las manos. El paraguas salió volando. Dio un par de vueltas y cayó sobre el suelo empapado. La lluvia helada nos caló al instante a los dos. Como una bestia acorralada y completamente enfurecida, la miré con los ojos inyectados en sangre. El pecho me subía y bajaba con violencia. Mi voz, rota por la rabia extrema, rugía: comida, sopas, siguiéndome como una sombra. Y ahora apareces para traerme un paraguas. ¿Qué es esto? ¿Una obra de teatro lacrimógena? ¿Crees que así voy a ablandarme? ¿Qué voy a olvidar cómo me trataste? La lluvia corría por mi flequillo, se metía en mis ojos y me ardía, pero no tanto como la furia y el dolor punzante que me desgarraban el pecho. Guárdate todo este numerito, no lo necesito. Señalé el paraguas tirado en el suelo y luego apunté hacia el fondo del callejón, en dirección a la pensión donde se alojaba. Cada palabra salía como fragmentos de hielo exprimidos entre los dientes. Tras gritar la última frase, no miré su rostro, que había quedado pálido como el papel, lleno de sorpresa y herida. Sin importarme la lluvia torrencial, me di la vuelta y me lancé al aguacero. Sin volver la cabeza, mi figura desapareció rápidamente en la esquina del callejón, dejando a Lucía sola, inmóvil, bajo la lluvia que caía a cántaros. Capítulo 15. La lluvia caía sin piedad sobre Lucía. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo, helada hasta los huesos. El paraguas que Jorge había lanzado al suelo yacía hundido en el barro, como la intención pisoteada que ella llevaba en el corazón. Las palabras que él había gritado resonaban en sus oídos una y otra vez, como las maldiciones más crueles. Cada frase era un látigo envenenado, azotando sin misericordia un corazón ya cubierto de heridas. Más humillante que cuando Villuntao la señaló y la reprendió delante de todos en la oficina. Más desesperante que enfrentarse sola a aquella casa matrimonial vacía y helada. Todo su esfuerzo, toda su humillación voluntaria, todas esas torpes muestras de acercamiento, a sus ojos no habían sido más que una representación repugnante, un acoso insoportable. La lluvia fría se mezclaba con lágrimas ardientes, deslizándose sin control por su rostro. Miró en la dirección en la que Jorge había desaparecido. Su cuerpo empezó a temblar violentamente, no por el frío, sino por un dolor profundo, que calaba hasta los huesos, el dolor de ser negada y rechazada por completo. Poco a poco, muy despacio, se dejó caer en cuclillas, abrazó con fuerza sus rodillas heladas y hundió el rostro entre los brazos. Los hombros se sacudían con violencia, los sollozos reprimidos y entrecortados, imposibles ya de contener, escaparon desde lo más profundo de su garganta, ahogados por el estruendo de la lluvia. El aguacero barría el estrecho callejón. El agua helada corría sin freno sobre las losas de piedra azulada. Lucía parecía una estatua de barro abandonada, encogida sobre el suelo mojado, abrazándose a sí misma mientras el cuerpo le temblaba sin control por los sollozos. Las palabras de Jorge, afiladas como hielo envenenado, atravesaban una y otra vez su corazón ya hecho jirones. Todo su orgullo, toda su perseverancia, todo ese valor apostado a todo o nada, fue lavado por la lluvia fría hasta no dejar nada, salvo una humillación y una desesperación que se le clavaban en el alma. No sabía cuánto tiempo pasó. De pronto, un coche negro se deslizó en silencio hasta la entrada del callejón y se detuvo. La puerta se abrió, un paraguas negro y amplio se desplegó, y alguien caminó deprisa hasta Lucía. Lucía. Una voz familiar y angustiada atravesó la cortina de lluvia. Lucía levantó la cabeza con torpeza. El agua y las lágrimas le nublaban la vista, pero el rostro de su madre, lleno de conmoción y dolor, se estampó con claridad ante sus ojos. Detrás de ella estaba su padre, sosteniendo otro paraguas, con el ceño profundamente fruncido y una expresión terriblemente grave. Mamá, papá. Lucía apenas logró emitir esos dos sonidos rotos antes de que una avalancha de agravio y fragilidad la desbordara por completo. Como una niña perdida, se lanzó a los brazos cálidos y fragantes de su madre y rompió a llorar desconsoladamente. Toda la represión, toda la humillación, todo el arrepentimiento, se derramaron en ese instante sin control. La madre de Lucía abrazó con fuerza a su hija empapada, temblorosa y helada, con el corazón destrozado de dolor. Alzó la vista hacia su marido. En sus ojos había una determinación como nunca antes. Viejo Liu, esto no puede seguir así. Lucía se va a derrumbar. Ese Jorge, ¿cómo puede tratar así a nuestra hija? El padre de Lucía miró a su hija, desplomada y llorando sin consuelo en brazos de su esposa. Luego al paraguas empapado de barro en el suelo. Pensó en el estado errante de su hija durante ese tiempo, en su obstinación por viajar al sur,
y soltó un profundo suspiro. Primero llévenla de vuelta, que se cambie la ropa mojada, no vaya a enfermar de verdad. Su voz era grave, cargada de una pesadez que presagiaba tormenta. Desde pequeña, ¿cuándo había sufrido su hija semejante agravio? Pero los asuntos del corazón, ¿cómo podía un tercero juzgarlos con ligereza? Aún así, verla en ese estado le hacía sentir, como padre, que el corazón se le hacía pedazos. Capítulo 16. Al mismo tiempo, tras la puerta cerrada del patio, el ambiente era igual de pesado y opresivo. Entré corriendo en la casa, empapado de pies a cabeza, el cabello, desordenado, se me pegaba a la frente, las gotas de agua caían sin parar desde las puntas del pelo y el mentón, mi pecho subía y bajaba con violencia, no por haber corrido, sino por lo de hacía un momento, lo que acababa de decir había sido demasiado cruel. En el salón había dos visitantes inesperados, mis padres. Evidentemente acababan de llegar hacía poco. Sobre la mesa de centro aún estaban los productos típicos que habían traído de nuestra ciudad natal. Al verme en ese estado tan descompuesto y furioso, mi madre se levantó de un salto, asustada. Jorge, ¿qué te pasa? ¿Cómo has acabado empapado así? Ahí fuera está lloviendo a cántaros. Se apresuró a buscar una toalla. Mi padre, en cambio, permaneció sentado en el sofá con el ceño fruncido, observándome con una mirada aguda, evaluando mi estado emocional anómalo. Había oído vagamente la fuerte discusión que acababa de estallar frente a la puerta del patio. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Su voz no era alta, pero llevaba la autoridad del cabeza de familia. Me sequé el pelo y la cara de manera descuidada con la toalla que me dio mi madre. Los movimientos eran bruscos. No quería explicar nada, y tampoco sabía cómo hacerlo. Esa ira sin nombre seguía chocando de un lado a otro dentro de mi pecho. No pasa nada, respondí de mala gana. ¿Qué no pasa nada? La voz de mi padre se elevó de repente. ¿No pasa nada y te has puesto en este estado? ¿No pasa nada y estabas gritando ahí fuera para que te oyera todo el callejón? ¿Quién estaba fuera hace un momento? Era ¿Lucía? Ese nombre fue como una chispa, encendiendo al instante las emociones que me esforzaba por reprimir. Apreté los dientes. Es como un fantasma que no me deja en paz. Me ha seguido hasta aquí. Trae comida, trae sopa, me sigue como una sombra. Y hace un momento aún fingía querer darme un paraguas. ¿A quién pretende engañar? ¿Dónde estaba antes? ¿Ahora viene a hacerse la enamorada? Estoy harto. Le dije que se largara. Cuanto más lejos, mejor. Como una bestia acorralada y fuera de control, rugí delante de mis propios padres, como si quisiera volcar de una vez toda la rabia acumulada durante ese tiempo. Mi madre, aterrada por una reacción tan violenta que jamás me había visto, se quedó de pie sin saber qué hacer. Los ojos se le enrojecieron. Jorge, no hagas esto, si tienes algo que decir. Dilo con calma. ¿Con calma? Con ella no tengo nada que hablar. Jadeé, con el pecho agitándose. Ya tenemos el certificado de divorcio. Hace tiempo que cortamos de raíz. ¿Con qué derecho viene a molestar mi vida? Mi padre, que había permanecido en silencio, observaba mi pérdida de control con el ceño cada vez más fruncido. Se levantó y se plantó frente a mí. Su mirada, profunda y grave, me atrapó. ¿Cortar de raíz? Jorge, mírame a los ojos y dime, ahora mismo, hacia ella, aparte del odio y la molestia, ¿de verdad no queda absolutamente nada más? La pregunta me asfixió el pecho. Instintivamente quise replicar, pero la garganta se me cerró, como si algo la bloqueara. Las imágenes que había sellado a la fuerza, su mirada afilada al alzar los ojos en aquel primer encuentro en la cafetería, el frío leve de sus dedos al tomarme la mano en la boda, incluso su perfil cansado al volver de madrugada, cruzaron mi mente sin control. Aparté la cara con irritación. La voz se me apagó, dejando escapar un rastro de torpeza y desorden. Papá, tú no entiendes. Antes ella. Claro que no entiendo esas pasiones desbordadas de los jóvenes, me interrumpió mi padre. Su voz estaba cargada de una gravedad curtida por los años. Pero sí entiendo la responsabilidad y el compromiso, y también sé lo que significa que el agua derramada no se puede recoger, y lo que es arrepentirse cuando ya es demasiado tarde. Su mirada se deslizó hasta el caballete en un rincón del salón. Estaba cubierto por una tela, pero por el borde asomaba una esquina del lienzo. Ya no eran los paisajes marinos luminosos de antes, sino un mar oscuro y opresivo, con olas embravecidas, incluso salpicado de trazos rojos y dientes, como cuchilladas. Mira lo que estás pintando, dijo. Señaló el caballete y continuó. ¿Esta es la calma que dices querer? Ese fuego que llevas dentro no se ha apagado en absoluto. Solo estás usando la frialdad y la huida para castigarla, y también para torturarte a ti mismo.
Inspiró hondo y suavizó el tono, con una seriedad cargada de afecto. Jorge, no te estoy pidiendo que la perdones. Lo que hizo antes te hirió de verdad. Pero en esta vida, ¿quién no se equivoca alguna vez? Lo importante no es aferrarse a los errores del pasado, sino ver si esa persona se arrepiente de corazón, si merece que le des otra oportunidad. Hizo una breve pausa y continuó. Cuando tu madre te dio a luz, tuvo un parto muy difícil. Estuvo a un paso de la muerte. Al despertar, su carácter se volvió muy extraño, se enfadaba por cualquier cosa, discutía conmigo, rompía cosas y decía que no podía seguir viviendo así, que quería divorciarse. Yo entonces era joven y orgulloso, también llevaba mucha rabia dentro, y pensaba que ella no entendía lo duro que era mi trabajo. Su voz bajó un poco. ¿Y qué pasó después? Tu abuela me despertó con una sola frase. Me dijo, ella se jugó la vida para darte un hijo. Ahora su cuerpo y su corazón están sufriendo. Tú, siendo un hombre, ¿qué ganas discutiendo con ella? Si se desahoga contigo es porque eres la persona más cercana. Si no lo hace contigo, ¿con quién lo va a hacer? Mi padre suspiró con pesadez. Solo entonces entendí que, a veces, no es que la otra persona no te quiera, sino que está atravesando un dolor y una presión que tú ni siquiera puedes imaginar. Se expresa mal. Eso es todo. Dejé a un lado ese orgullo barato y ese resentimiento, y la acompañé con paciencia. La cuidé, la calmé. Poco a poco, la vida volvió a su cauce. Alzó la vista hacia mí, con una mirada profunda. Esa chica, Lucía, es demasiado fuerte, demasiado ambiciosa. Valora en exceso el trabajo, pero esta vez ha dejado atrás todo en la capital y ha recorrido miles de kilómetros para venir hasta aquí. Ha soportado tu frialdad, e incluso que la insultaras así, sin marcharse. ¿De verdad no eres capaz de ver ni un poco de sinceridad en ese empeño, en esa obstinación? Guardó silencio un instante y luego añadió, con una pregunta que me golpeó directo al pecho. ¿O es que, en realidad, tienes miedo? ¿Miedo de volver a ser herido una vez más? ¿Y por eso prefieres encerrarte del todo en la coraza más dura que tienes? Capítulo 17. Las palabras de mi padre fueron como un martillo pesado, golpeando una y otra vez el punto más frágil de mi corazón. Me quedé mirándolo, viendo en sus ojos esa comprensión profunda y esa preocupación contenida. La ira y el rencor acumulados en mi pecho, como un globo pinchado, se desinflaron con rapidez, sustituidos por una enorme confusión y una vergüenza incómoda por haber sido descubierto. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Miedo de volver a entregar el corazón y recibir a cambio otra vez ese frío que cala hasta los huesos y esa indiferencia asumida como algo natural. Levanté muros altos, aislándola a ella, pero también aislándome de cualquier posible daño y de cualquier posible esperanza. Me dejé caer abatido en el sofá, hundí las manos en el cabello aún húmedo y enterré el rostro. Los hombros me temblaban levemente, ya no por la rabia, sino por un cansancio y una lucha interna de los que no había forma de escapar. Las palabras de mi padre fueron como una luz intensa que penetró en mi interior sellado a propósito, impidiéndome seguir escondiéndome, engañándome a mí mismo, tras ese muro llamado odio. En la pensión familiar del otro extremo de la ciudad, Lucía estaba envuelta en una manta gruesa, acurrucada en los brazos de su madre, como una pequeña bestia asustada. La ducha caliente había disipado el frío del cuerpo, pero no lograba calentar ese corazón perforado por incontables heridas. Entre sollozos entrecortados, le contó a sus padres todo lo ocurrido durante ese tiempo, desde el momento en que tomó conciencia de su error, pasando por la búsqueda en la que dejó de lado su dignidad, hasta mis rechazos cada vez más fríos y, finalmente, la humillación bajo la lluvia que la había arrojado por completo al abismo. La madre de Lucía escuchaba con lágrimas desbordándosele por el rostro, dándole palmaditas llenas de dolor en la espalda. Hija tonta, has sufrido demasiado, dijo. Y luego miró a su marido con la voz quebrada. Viejo Liu, mira cómo está Lucía, ese Jorge tiene el corazón demasiado duro. El padre de Lucía permaneció en silencio todo el tiempo, con el semblante cada vez más sombrío. Encendió un cigarrillo y se acercó a la ventana, contemplando la cortina de lluvia que seguía cayendo sin cesar. Entre el humo, su mirada era afilada y compleja. Tras un largo rato, apagó el cigarrillo y se dio la vuelta. Su voz era grave, cargada de una fuerza que no admitía réplica. Lucía, llorar no resuelve nada. Sus ojos se posaron en el rostro pálido y exhausto de su hija. Te pregunto algo, ahora mismo. ¿De verdad sabes en qué te equivocaste? ¿De verdad lo amas y quieres recuperarlo? ¿Y no es solo por orgullo herido o porque el divorcio te hizo perder prestigio?
Lucía levantó la cabeza de golpe. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de urgencia y dolor. Papá, de verdad sé dónde me equivoqué. Antes fui demasiado cruel. Usé el trabajo como la única forma de escapar de mis responsabilidades familiares y de demostrar mi valor. Di por sentado su entrega y su espera. Nunca me puse en su lugar. Yo lo amo. No es por orgullo ni por resentimiento. Si fuera solo por la cara, yo, Lucía, no me habría rebajado hasta el polvo para rogarle. Su voz estaba rota por el llanto, pero su determinación era inquebrantable. Capítulo 18. El padre de Lucía clavó la mirada en los ojos de su hija, examinando cada uno de sus gestos más sutiles. Al final, asintió lentamente. Bien, si lo dices de corazón, entonces levántate. Se acercó a ella. Su figura alta proyectaba una presión imponente. Recoge esas lágrimas y ese agravio. En el estado en que estás ahora, lo único que consigues es que tu madre sufra y que Jorge te desprecie aún más. No sirve para nada. Si quieres que vea tu cambio, no será con un par de comidas ni con abrir un paraguas bajo la lluvia. Esas muestras baratas de afecto. Será con hechos, con tiempo, con esa tenacidad y ese sentido de la responsabilidad que llevas en los huesos. Lucía hizo una pausa y continuó con voz tajante. Mañana por la mañana vendrás conmigo a casa de Jorge, no a rogarle, sino a pedir perdón, a disculparte formalmente por todas las negligencias y heridas que le causaste en el pasado, y también a pedir perdón a sus padres, porque fuimos nosotros quienes no supimos educar bien a nuestra hija y permitimos que perdiera su lugar dentro del matrimonio. Después, harás las maletas y te volverás conmigo a la capital. Papá, exclamaron Lucía y su madre al mismo tiempo. La madre, desconcertada, preguntó, ¿volver a la capital? ¿Y Lucía? El padre de Lucía respondió con firmeza. Volver a la capital no es rendirse. Sus ojos ardían con determinación. Es volver para cerrar por completo todos tus asuntos pendientes, entregar lo que tengas que entregar, delegar lo que debas delegar, y presentar la renuncia a ese maldito puesto de gerente de departamento. ¿Qué? Lucía quedó totalmente atónita. ¿Cómo? ¿No quieres? La voz de su padre se volvió fría. Si no eres capaz de soltar ese puesto, entonces olvídate de recuperar el corazón de Jorge. No se puede tener todo. Si tú, Lucía, has decidido recuperar a tu marido y a tu familia, entonces debes tener el valor de quemar las naves. Vuelve, deja tu trabajo completamente arreglado y luego regresa aquí con la cabeza bien alta, sin ninguna carga detrás. Usa cada uno de los días que vengan para demostrar que tu arrepentimiento de hoy no son palabras vacías. Aprende de nuevo a ser la esposa de alguien, y no una máquina con la cabeza llena de código. Las palabras de su padre estallaron como un trueno en la mente confusa de Lucía. ¿Renunciar a su trabajo? ¿Abandonar todo aquello por lo que había luchado durante tantos años? Ese pensamiento había pasado fugazmente por su mente en las noches más desesperadas, pero nunca había sido planteado de forma tan directa y decisiva como ahora. El impacto la dejó sin palabras. Papá, yo. Sus labios se movieron mientras en su interior se desataba una tormenta. Ese trabajo había sido su mayor orgullo y la base de su valor personal, el pilar que le había permitido mantenerse en pie en un mundo cruel. Renunciar a él equivalía a arrancarse la coraza que la había protegido durante años. ¿Qué pasa? ¿Ahora te acobardas?, preguntó su padre, con una mirada inquisitiva y opresiva. ¿O es que, en el fondo, ese trabajo sigue siendo lo más importante para ti? Si es así, mejor abandona ahora mismo. No vuelvas a molestar a Jorge ni a torturarte a ti misma. Regresa a la capital y sigue siendo tu gerente, Lucía. Vive el resto de tu vida con tus proyectos. No. Lucía Liu respondió casi sin pensar. Su voz estaba ronca, cargada de una determinación absoluta. Las palabras de su padre fueron como un cuchillo afilado, cortando de raíz la última duda y el último autoengaño que quedaban en su corazón. Levantó la cabeza de golpe. La confusión y la fragilidad de antes fueron reemplazadas por una resolución casi trágica. Renuncio. En cuanto vuelva, presentaré mi renuncia. Al pronunciar esas palabras, sintió como si le extrajeran toda la fuerza del cuerpo. Un dolor agudo atravesó su corazón, pero junto al dolor llegó una lucidez inédita, clara y despiadada. Por fin entendió lo que su padre quería decir. No hay construcción sin destrucción previa. El origen de todos sus errores había sido que nunca tomó una decisión real entre su carrera y su familia. Codiciosa, quiso tenerlo todo, y al final permitió que el trabajo, bajo el pretexto aparentemente noble, devorara el tiempo y el afecto que pertenecían al hogar. Si quería recuperar a Jorge, si quería reconstruir ese hogar que ella misma había destruido,
Debía cortar de raíz la cuerda que la ataba a la identidad de la gerente Lucía y regresar con una actitud completamente nueva, sin reservas, para empezar de nuevo. Bien. En los ojos de su padre apareció por fin un atisbo de aprobación. Le dio unas palmadas en el hombro y dijo: así se comporta la hija de mi familia. Mañana irás conmigo a pedir perdón, y luego volveremos a casa a arreglar lo que tengas que arreglar. Capítulo 19. A la mañana siguiente, tras la lluvia, el cielo se despejó. El aire era especialmente limpio, impregnado del salitre del mar y del aroma húmedo de la tierra. Llamaron a la puerta de mi pequeño patio. No había pegado ojo en toda la noche. Tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Cuando abrí la puerta y vi a los padres de Lucía de pie afuera, y detrás de ellos a Lucía, todavía pálida y demacrada, pero con una mirada inusualmente serena y la espalda erguida, me quedé paralizado por un instante. Tío, tía, pasen, por favor. Me hice a un lado, con un tono cargado de una complejidad difícil de disimular. Mis padres, al oír la voz, también salieron. El ambiente se volvió denso y tenso. El padre de Lucía fue el primero en hablar, con una voz clara y franca. Jorge, consuegro, consuegra, hoy hemos venido expresamente a traer a Lucía para pedir disculpas. Lucía respiró hondo y dio un paso al frente. Me miró de frente y luego miró a mis padres. Detrás de mí, su mirada ya no esquivaba, ya no era humilde ni suplicante. Estaba llena de una honestidad desnuda, como si hubiera sido despojada de todo artificio, y de un peso difícil de ignorar. Jorge, papá, mamá. Era la primera vez que los llamaba así. Su voz era firme y clara. Lo siento, esta disculpa llega demasiado tarde. En el pasado fui egoísta y arrogante. Convertí el trabajo en la única forma de escapar de mis responsabilidades familiares y de demostrar mi valor. Di por sentada tu tolerancia y tu espera, sin preocuparme jamás por tus sentimientos, sin cumplir con las obligaciones que debía asumir como esposa. Te ignoré. Te herí y estuve ausente una y otra vez cuando más me necesitabas, incluso cuando enfermaste y solo firmaste el consentimiento médico. Yo seguía frente a la pantalla del ordenador. No fui una esposa digna. Su voz se quebró levemente, pero se obligó a controlarse y continuó hablando con claridad. Ayer mi padre me reprendió. Tenía razón, las lágrimas y los agravios no sirven de nada. Yo vine aquí, trayendo comida o paraguas, y más que intentar recuperarte, en el fondo era incapaz de soltar mi resentimiento y mi culpa. Seguía siendo egoísta. Nunca comprendí de verdad lo profundo de tus heridas, ni tuve la determinación de jugarme todo para cambiar. Hizo una pausa y me miró con firmeza. Por eso hoy he venido, para disculparme solemnemente contigo y con papá y mamá, por todo lo que hice en el pasado. Y después, regresaré con mis padres a la capital. Mis pupilas se contrajeron ligeramente. La voz de Lucía se volvió aún más clara y decidida. Al volver, renunciaré al cargo de gerente del departamento técnico del grupo. Haré una entrega completa de todo el trabajo. Dejaré atrás todo lo que haya en la capital. Carrera, estatus, prestigio. No quiero nada de eso. Al ver el destello de sorpresa en mis ojos y la conmoción en el rostro de mis padres, su corazón, en lugar de agitarse, se calmó aún más, porque sé que, si regreso todavía cargando con esa identidad y esas cadenas, no importa lo que haga, nunca podré empezar de verdad desde cero. Solo despidiéndome por completo de la gerente Lucía podré volver a aprender cómo ser una Lucía auténtica. Una Lucía que, quizá aún tenga derecho a estar a tu lado y a esforzarse por enmendar el pasado. Al terminar, se inclinó profundamente, casi en un ángulo de 90 grados, frente a mí y frente a mis padres. Ese gesto estaba cargado de un arrepentimiento aplastante y de una determinación absoluta, como quien apuesta todo sin dejarse vía de escape. El patio quedó sumido en un silencio absoluto. Solo se oía el susurro de las hojas al ser acariciadas por la brisa marina. Me quedé de pie, inmóvil, mirando aquella figura inclinada en una profunda reverencia, mientras en mi interior se desataba una tempestad. ¿Renunciar a su trabajo? ¿Abandonar todo aquello por lo que había luchado durante media vida? El peso de esa decisión superaba con creces todas sus muestras anteriores de afecto y sus lágrimas. Por primera vez lo sentí con absoluta claridad. No estaba actuando. No estaba buscando compasión. Ella estaba, de verdad, despojándose de su coraza más dura, casi de forma autodestructiva, para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento. Mi padre contemplaba la escena con una emoción compleja en los ojos. Había asombro, y también una conmoción difícil de ocultar. Mi madre ya no podía contener las lágrimas y se las limpiaba una tras otra. El padre de Lucía dio un paso al frente, ayudó a su hija a incorporarse y luego me miró con solemnidad. Jorge,
Los errores pasados de Lucía también son responsabilidad mía como padre. Fuimos demasiado indulgentes con su ambición profesional y descuidamos enseñarle lo que significa ser esposa y nuera. Traerla hoy aquí para disculparse es la postura de nuestra familia, Lucía. En cuanto a si decides perdonarla o darle otra oportunidad, eso es únicamente tu derecho. No te presionaremos en absoluto. Después de que Lucía renuncie a su trabajo, la llevaremos de vuelta a la capital para resolver los asuntos pendientes. Más adelante, si vuelve o no, si se queda o se va, dependerá por completo de tu voluntad. Nuestra familia no volverá a interferir en lo más mínimo. Las palabras del padre de Lucía cayeron con firmeza y claridad, dejando clara su posición y, al mismo tiempo, otorgándome el mayor respeto y libertad de elección. Mi mirada permaneció largo rato posada en Lucía. Ella estaba erguida, con el mentón ligeramente elevado, sosteniendo mi mirada. En sus ojos había dolor y nerviosismo, pero sobre todo una serenidad cercana a la de quien ha pasado por el fuego y espera el veredicto final. La luz del sol caía sobre su rostro pálido, revelando una fragilidad y una fortaleza que resultaban sobrecogedoras. Sentí la garganta oprimida. 1000 palabras se agolpaban en mi pecho, pero al final solo se transformaron en un gesto torpe y contenido. Me hice ligeramente a un lado. No dije que la perdonaba, tampoco la rechacé. Simplemente dejé libre el paso hacia la puerta del patio. Ese silencio, ese gesto, ya era una señal en sí mismo, una señal de que dejaba de expulsarla con dureza, una señal ambigua de permiso, de espacio aún posible. Al ver mi movimiento, los ojos de Lucía volvieron a enrojecerse, pero esta vez no dejó caer las lágrimas. Apretó los labios con fuerza y, mirándome a mí y luego a mis padres, asintió profundamente una vez más. Después, tomó del brazo a su madre y, siguiendo a su padre, salió paso a paso de aquel patio que contenía todos sus amores y odios, todas sus encrucijadas. Su espalda seguía siendo frágil, pero estaba recta, cargada de una determinación semejante a la de quien se dirige a un campo de batalla desconocido. Observé en silencio cómo la familia Lucía desaparecía en la esquina del callejón. El sol resultaba un poco deslumbrante. Levanté la mano para protegerme los ojos. En lo más profundo de mí, ese lago helado y muerto fue sacudido por una enorme piedra llamada determinación, levantando olas violentas y un estruendo ensordecedor. ¿De verdad renunciaría a su trabajo? La brisa marina rozó mi mejilla con suavidad, trayendo consigo el murmullo lejano de las mareas. La respuesta, parecía, ya no estaba tan lejos. Capítulo 20. Fuera del quirófano de maternidad de alto nivel. El ambiente estaba tan tenso como una cuerda llevada al límite. Yo caminaba de un lado a otro por el pasillo como una bestia atrapada y ansiosa. Los caros zapatos de cuero resonaban sobre el suelo con un eco apresurado y opresivo. Me había quitado la chaqueta del traje y la llevaba colgada sin cuidado sobre el brazo. El cuello de la camisa estaba desabrochado 2 botones, dejando al descubierto la línea rígida de mi cuello. La frente estaba cubierta de un sudor fino. Mis ojos permanecían clavados en aquella puerta cerrada, símbolo de lo desconocido. Cada gemido de dolor amortiguado que se filtraba desde dentro era como un latigazo directo al corazón. ¿Por qué está tardando tanto? ¿No dijeron que todo iba bien? Pregunté con la voz ronca a la enfermera que estaba a mi lado, incapaz de ocultar el pánico. La enfermera trató de tranquilizarme con paciencia. Señor Wang, los partos de gemelos suelen durar más tiempo. Los signos vitales de la señora Lucía están estables. Los médicos están dentro. Por favor, no se preocupe demasiado. La interrumpí bruscamente. ¿Que no me preocupe? ¿Cómo no voy a preocuparme? Mi voz se elevó sin control, cargada de una ansiedad al borde del colapso. Recordé la última revisión prenatal, cuando el médico había mencionado de forma velada que Lucía, debido al exceso de trabajo de antes, tenía una constitución algo débil y, además, al tratarse de un embarazo gemelar, el parto podría presentar dificultades. Esa preocupación latente se amplificó hasta el extremo en ese instante, a punto de devorar mi cordura. El tiempo avanzaba segundo a segundo, como si un cuchillo sin filo cortara la carne. La puerta del quirófano se abría de vez en cuando. Enfermeras entraban y salían apresuradas, y cada vez mi corazón se me subía a la garganta. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Un médico con mascarilla salió a grandes pasos, con expresión grave. ¿Señor Jorge? Aquí, estoy aquí. Di un salto hacia adelante. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. El médico habló con rapidez. La parturienta presenta debilidad en las contracciones y el parto se ha estancado. La frecuencia cardíaca de los fetos muestra una tendencia a la baja. Estamos tomando medidas, pero la situación no es optimista. Necesitamos que firme aquí.
Debemos prepararnos para una cesárea de emergencia. Y además, el médico hizo una breve pausa. Su tono se volvió aún más pesado. Le pedimos que se prepare psicológicamente. Si surge una situación crítica, deberá estar preparado. Le arranqué literalmente de las manos el formulario de consentimiento y el bolígrafo. Los dedos me temblaban violentamente por la fuerza excesiva. La punta casi perforó el papel mientras, con todas mis fuerzas, firmaba mi nombre torcido. Cada trazo era como si se grabara a cuchillo en mi corazón. Tienen que salvarla. Se lo ruego, por favor. Asegúrense de que ella esté a salvo. Tras firmar, me aferré con desesperación al brazo del médico. Mis ojos enrojecidos estaban llenos de vasos sanguíneos y de un terror denso, imposible de disimular. Rogaba como un niño indefenso. En ese momento, los hijos, el futuro, todo carecía de importancia. Solo quería que ella viviera. Solo quería que Lucía viviera. El médico asintió con comprensión y se dio la vuelta de inmediato para regresar al quirófano. La puerta volvió a cerrarse, aislando por completo todo sonido del interior. Sentí que me arrancaban todas las fuerzas del cuerpo. Me dejé caer lentamente, apoyando la espalda contra la pared fría hasta quedar sentado en el suelo. El sudor empapaba la camisa. El flequillo húmedo se me pegaba a la piel. Me cubrí el rostro con ambas manos. Los hombros comenzaron a sacudirse de forma incontrolable, y unos sollozos reprimidos y rotos se escaparon entre los dedos. Un miedo inmenso me inundó como una marea helada. Nunca había sentido con tanta claridad que no podía perderla. Todos los rencores, la frialdad y las distancias del pasado se volvieron insignificantes. Polvo frente a la vida y la muerte. Solo sabía una cosa: si la perdía, mi mundo se derrumbaría por completo. No sabía cuánto tiempo pasó. Pareció un siglo entero. Por fin, la puerta del quirófano volvió a abrirse. Señor Jorge, enhorabuena. La madre y los bebés están bien, dijo la enfermera, sosteniendo en brazos dos pequeños envoltorios. Su rostro mostraba una sonrisa de alivio. Es una pareja de gemelos, un niño y una niña, muy sanos. La señora Lucía está algo agotada y en observación. Saldrá en breve. La cuerda tensada se rompió de golpe. Levanté la cabeza bruscamente. En mis ojos enrojecidos estalló una luz inmensa, imposible de describir. Casi a gatas me puse en pie y, tambaleándome, me abalancé hacia la enfermera, aunque mi mirada la sobrepasaba con urgencia, buscando el interior del quirófano. ¿Y ella? ¿Cómo está Lucía?, pregunté. La voz me salió rasgada, temblorosa, como la de alguien que acaba de sobrevivir a una catástrofe. La señora Lucía está bien, respondió la enfermera. Solo está exhausta. Se ha quedado dormida, dijo esto sonriendo, y se hizo a un lado. En ese momento, la camilla móvil fue empujada hacia afuera. Lucía yacía sobre ella, el rostro pálido como el papel, el cabello, empapado de sudor, se le pegaba de forma desordenada a las mejillas y a la frente. Los labios no tenían ni rastro de color. Todo su cuerpo parecía tan frágil que una ráfaga de viento podría dispersarlo. Tenía los ojos cerrados, como sumida en un sueño profundo. Mi corazón volvió a encogerse al instante. Me abalancé hasta el borde de la camilla y, con un cuidado extremo, tomé su mano fría, que colgaba a un lado. Mi voz salió tan suave que parecía temer despertarla. ¿Lucía? ¿Lucía? Sus pestañas temblaron levemente y, con un esfuerzo enorme, abrió apenas una rendija de los ojos. Durante unos segundos su mirada estuvo desenfocada, hasta que por fin logró fijarse en mi rostro, lleno de preocupación, pánico y una alegría inmensa. Al ver mis ojos enrojecidos y las huellas de lágrimas aún húmedas en mi cara, algo golpeó con fuerza su corazón, dejándolo blando y dolorido a la vez. Reuniendo el último hilo de energía que le quedaba, apretó apenas mi mano sudorosa. Sus labios resecos se movieron y de ellos salió un susurro casi imperceptible, como un hilo de aire. No te vayas. Sonó a balbuceo de sueño, pero también a ese miedo y dependencia más profundos que llevaba acumulados en el fondo del corazón. Esa palabra fue como una descarga eléctrica que atravesó al instante todas mis defensas. Las lágrimas se me desbordaron sin control. Me incliné y apoyé la frente suavemente contra el dorso frío de su mano. Las lágrimas ardientes cayeron sobre su piel, mientras mi voz se rompía por completo. No me voy, no voy a ninguna parte. Lucía, estoy aquí contigo. Nosotros, tenemos hijos. 2. ¿Están bien? ¿Tú también estás bien? Hablaba sin orden ni coherencia, repitiendo promesas, contando una y otra vez, como si quisiera volcar en esas palabras todo el miedo acumulado de estos años, todo el alivio de haberla recuperado. Lucía escuchó mi voz quebrada, sintió la humedad ardiente sobre su mano, y la comisura de sus labios se elevó apenas, de forma casi imperceptible. Luego volvió a cerrar los ojos, exhausta. Esta vez,
Su respiración se volvió estable y profunda, cargada de una calma y una seguridad que nunca antes había sentido. Papá, he pescado un pez. Me giré y vi la escena que había soñado durante toda mi vida. Nuestro hijo, lleno de energía, corría hacia mí sosteniendo un pececito en la mano. Detrás venía nuestra hija, y un poco más atrás Lucía, fingiendo enfado mientras decía, corre más despacio, ten cuidado de no caerte. En ese instante, supe que era la persona más feliz del mundo, sin lugar a dudas.